Buenísimo. Bueno, recuerden entonces que nosotros estábamos comenzando a estudiar la regulación de la ventilación. Como yo les dije, si el profe les pregunta control de la ventilación, recuerden que tienen que hablar de los centros respiratorios. Si les pregunta regulación de la ventilación, de los receptores sensitivos. Ya hemos estudiado los receptores centrales, o sea, la zona quimiorreceptora sensible que está en el sistema nervioso central. Vamos a estudiar ahora los receptores periféricos, ¿está? Yo les dije que dentro de los receptores periféricos vamos a tener a los quimiorreceptores arteriales como los más importantes. Fíjense, vamos a repasar cosas que ya les dije cuando estudiamos cardio, ¿está? A ver. Lo mismo que dijimos hoy a la mañana, ¿está? Regulación de la ventilación, dijimos que receptores sensitivos. Control de la ventilación es receptores centrales, ¿está? Simplemente les recordaba en dónde nos quedamos hoy a la mañana, ¿está? Entonces, ya estudiamos los receptores centrales, que es la zona quimiorreceptora sensible. Vamos a estudiar ahora los receptores periféricos, ¿está? Entonces, les recuerdo lo que ya sabemos de cardio. Ya hemos dicho que los quimiorreceptores arteriales son, como dice su nombre, receptores químicos. Dijimos que se encuentran en el callado de la aorta y la bifurcación de la carótida primitiva, y los estímulos que iban a sensar estos quimiorreceptores se borró en el mismo punto donde cuando vimos en cardio. Les dije que era la disminución de oxígeno en sangre, el aumento de dióxido de carbono en sangre y el aumento de protones en sangre. Entonces, si tuvieran que elegir la más correcta dentro de esto, recuerden que el estímulo más importante es la disminución de oxígeno en sangre. Entonces, quiero que noten la primera diferencia que vamos a tener entre la zona quimiorreceptora sensible y los quimiorreceptores arteriales. La zona quimiorreceptora sensible, que es lo que estudiamos hoy a la mañana, sensa como principal estímulo aumento de dióxido de carbono y protón, y oxígeno no sensa. O sea que la hipoxemia, no se vayan a olvidar que no tiene nada que ver con la zona quimiorreceptora sensible. En cambio, fíjense acá, la hipoxemia es el principal estímulo para activar los quimiorreceptores arteriales. Así que, eso fíjense a la hora de contestar el examen. El oxígeno bajo en sangre no me va a estimular la zona quimiorreceptora sensible, que está en bulbo. Sin embargo, sí me va a estimular los quimiorreceptores arteriales. Por otro lado, la hipercapnia, que es el aumento de dióxido de carbono en sangre, me va a estimular mucho la zona quimiorreceptora sensible, me va a estimular poco los quimiorreceptores arteriales. ¿Ah? Eso tienen que prestar bastante atención porque es una pregunta muy específica que suele hacer el profe, y es importante saber bien los estímulos. ¿Ah? Recuerden que cuando yo digo oxígeno bajo en sangre, tienen que saber los valores normales, es decir, recuerden que la presión arterial de oxígeno, es decir, el oxígeno en plasma, su valor normal es de 90 a 100 milímetros de mercurio. Por debajo de 90 es que va a estimular a los quimiorreceptores arteriales, es decir, cuando el paciente tiene hipoxemia. Por otro lado, cuando yo digo aumento de dióxido de carbono y aumento de protones en sangre, debemos saber que el dióxido de carbono en sangre, en plasma, o sea, la PaCO2, su valor normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Entonces, por encima de 45, recuerden que sí se va a estimular estos quimiorreceptores arteriales. O sea, cuando el paciente tiene hipercapnia. Y obviamente la concentración de protones en sangre, no les puse acá, porque recuerden que en sangre lo que medimos es el pH. Acuérdense que el pH es la inversa del logaritmo de la concentración de protones. Así que protones altos en sangre significa pH bajo. Por ahí el profe suele tomar eso. Así que acuérdense, protones altos es pH bajo. Es decir, un pH, lo normal, acuérdense que es de 7,35 a 7,45. Por debajo de 7,35 estamos hablando del aumento de protones, ¿está? Es decir, una acidosis, por ejemplo, podría ser una opción en un choice que me va a estimular estos quimiorreceptores arteriales, ¿está? Aumento de protón, recuerden que es disminución del pH, es lo mismo.
Por eso no se ponen los valores de protones en sangre, porque eso no se dosa, se dosa el pH, que es lo más importante. ¿Ah? Entonces, otra característica que yo también les había dicho en cardio, es que estos quimiorreceptores arteriales pierden sensibilidad o se adaptan en 2 a 3 días. Lo mismo que le pasó a la zona quimiorreceptora sensible. ¿Tá? 2 o 3 días después, si el paciente persiste con hipoxemia, o con hipercapnia, ya van a dejar de funcionar estos quimiorreceptores arteriales. Entonces, veamos cómo funciona el reflejo. Van a ver que al principio es lo mismo que estudiamos en cardio, cuando vimos regulación a corto plazo de la presión arterial. La parte que va a cambiar es que tenemos que hablar de respiratorio ahora, nada más. Entonces, como ustedes ya saben, si disminuye el oxígeno en sangre, o se aumenta el dióxido de carbono en sangre, o se aumentan los protones en sangre, esto va a ser sensado o por los quimiorreceptores de aorta o por los quimiorreceptores de carótida. Luego, al activarse estos quimiorreceptores, se va a originar una señal sensitiva o aferente, es decir, un impulso nervioso que va a viajar por el par 10, o sea, por el nervio vago, en el caso de aorta, y por el par 9, en el caso de carótida. ¿Tá? Ambos estímulos, o sea, esta señal sensitiva que viaja por ambos pares craneales, va a llegar al núcleo del tracto solitario. Ya recuerden que se encuentra en la región dorsal del bulbo raquídeo. ¿Por qué les hablo del núcleo del tracto solitario, como siempre? Porque ahí tenemos tanto el centro respiratorio dorsal como los centros vasomotores. Y las dos cosas nos interesan en este caso. Entonces, si se activa el centro respiratorio dorsal del núcleo del tracto solitario, acuérdense que el centro respiratorio dorsal va a emitir su señal motora o eferente, es decir, su respuesta, que va a viajar por el par craneal número 10. Recuerden que el par 10 tiene una rama, que es el nervio frénico, que me va a estimular la contracción del diafragma. O sea, a partir de acá ocurre lo mismo que estudiamos en la zona quimiorreceptora sensible. Por otro lado, también se va a activar el centro respiratorio neumotáxico. Acuérdense que el neumotáxico está en protuberancia, pero se va a activar también en este caso. ¿Qué es lo que va a hacer el neumotáxico? Va a cortar rápido la rampa inspiratoria. ¿Qué significa esto? Que inhibe antes de los 2 segundos al centro respiratorio dorsal. Nosotros dijimos que si el neumotáxico corta rápido la rampa inspiratoria, eso hace que la inspiración sea más corta, que la expiración también sea más corta, lo cual me disminuye la duración del ciclo respiratorio, y por lo tanto esto va a provocar que aumente la frecuencia respiratoria. Es decir, que el paciente tenga taquipnea. Entonces, gracias al dorsal, el diafragma se va a contraer. Gracias al neumotáxico, lo va a hacer más rápido. Por lo tanto, vamos a tener inspiraciones más cortas, ciclos respiratorios más cortos, lo cual provoca esa taquipnea que ven en el paciente. ¿Está? Eso por un lado. Vamos a llegar hasta ahí, hasta taquipnea. Recuerden ustedes que en el núcleo del tracto solitario también están los centros vasomotores, que vimos en cardio. Si estábamos hablando de cardio, ¿qué teníamos que decir? Bueno, que esos centros vasomotores, por medio de neuronas glutamadérgicas, activaban el simpático. Y el simpático, por ejemplo, en cardio, ¿no es cierto? En cardio aumentaba la frecuencia cardíaca, la contractilidad, vasoconstricción arterial, vasoconstricción venosa. Eso hubieran dicho en cardio. Recuerden, el simpático acá va a afectar al músculo liso bronquial. Si no se acuerdan en el examen, recuerden, el simpático hace lo opuesto que en vasos sanguíneos. Si en vasos sanguíneos, en cardio, vimos que hace vasoconstricción, en bronquios hace broncodilatación. Imagínense que si los bronquios aumentan su radio, es decir, se abren, el aire va a poder pasar más fácilmente, o sea, va a aumentar el flujo aéreo. Entonces, piensen en esto. Tenemos un paciente que tiene taquipnea, es decir, frecuencia respiratoria alta, y encima que al hacer broncodilatación aumenta el flujo aéreo. Todo el aire que el paciente está ventilando más rápido va a pasar sin problemas por la vía aérea, sin resistencia. Por lo tanto, eso va a hacer que pueda ingresar más oxígeno al cuerpo del paciente, que fíjense que le está faltando, y va a poder eliminar dióxido de carbono hacia la atmósfera, o sea, del organismo, porque al paciente le está sobrando dióxido de carbono y protones. Por lo tanto,
todo el oxígeno que el paciente tenía abajo aumenta. Como ven acá, me aumenta la PaO2, o sea, la presión arterial de oxígeno que estaba baja. Disminuye la presión arterial de dióxido de carbono, que fíjense que estaba alta, porque eliminé dióxido de carbono del organismo. Y si disminuye dióxido de carbono, disminuye protón, ¿ah? Porque recuerden que el dióxido de carbono se convierte en protón por la anhidrasa carbónica. Así que, fíjense que el protón que estaba alto disminuyó. Así que, otra vez estamos en presencia de un feedback negativo, y de esa manera, fíjense cómo se regula la cantidad de gases en sangre. Piensen de vuelta. Esta situación también se puede presentar en un paciente que está haciendo ejercicio, en un paciente que está a grandes alturas, como me habían dicho hoy a la mañana, cuando vimos zona quimiorreceptora sensible. Fíjense que, por ejemplo, si una persona hace ejercicio, sus músculos gastan mucho oxígeno, por eso el oxígeno está bajo. Producen mucho dióxido de carbono por ese metabolismo que tiene el músculo. Y esto va a hacer que el paciente tenga taquipnea, por ejemplo. Así que, tanto la zona quimiorreceptora sensible como los quimiorreceptores arteriales, piensen que son mecanismos que nosotros vamos a utilizar habitualmente, cada vez que se alteren nuestros gases en sangre. ¿Tá? Otro mecanismo que está otros receptores sensitivos que están ubicados en el sistema nervioso periférico y que vamos a usar normalmente, son los varoreceptores arteriales. Recordemos, ya los hemos dado en cardio, pero la parte justamente de aparato cardiovascular. Vamos a ver qué pasa acá cuando estamos en respiratorio. Imagínense que todo esto va a ocurrir junto. Obviamente el profe le va a preguntar en cardio lo que corresponda y en respi también. Pero recuerden, si se activan los varoreceptores, van a provocar todos los cambios en aparato cardiovascular y en respiratorio. Por eso les estoy recordando lo que ya dijimos en cardio. Entonces, en el caso de los varoreceptores arteriales, ya habíamos dicho en cardio que son mecanorreceptores, o sea, detectan la deformación del tejido donde se encuentran. Recuerden que en este caso detectan, si se distiende mucho, arterias como la aorta, ya que se encuentran ubicados en el callado de la aorta, y la bifurcación de la carótida primitiva. Recuerden que las células que formaban estos varoreceptores eran células llamadas glómicas, o del glomus, o glomosas, ¿está? Y recuerden que los estímulos que van a detectar son cambios rápidos de la presión arterial, o sea, o aumento brusco de la presión arterial, o disminución brusca. Recuerden que estos cambios pueden ser por ejercicio, o, acuérdense, cambios de posición que tenía el paciente. Les recuerdo, a ver. Nicole dice, si nos toca explicar, tenemos que decir todo el mecanismo. Acá como le estoy dando completito. ¿Está? Si ustedes quieren empezar a relacionar cardio con respi, no se vayan a equivocar nomás. ¿Está? Pero generalmente por lo que vi en los orales, el profe pide. Si están hablando de respiratorio, piden lo que ven en respiratorio. Sí, obviamente el simpático acá está también, ¿está? Si están hablando en cardio. Si ustedes de paso quieren relacionarlo con respi, pero bueno, muchísimo mejor. Pero por lo que vi el profe no es que dijo, bueno, ¿y en cardio qué hace los varoreceptores? Y en respi, porque si ustedes se ponen a pensar, casi en todos los órganos del cuerpo está el simpático y el parasimpático. ¿Tá? Así que yo calculo que con que le expliquen cada tema donde corresponde, todo bien. Por las dudas, yo les recuerdo, tienen que relacionar, si el profe les pide, tienen que saber. ¿Tá? Así que mi recomendación es que una vez que estudien los temas, se fijan, porque fíjense, todo esto que les dije, a ver, vamos a suponer, todo esto hasta acá, todo esto ya lo dimos todo. Digamos que ¿qué nos falta agregar? La parte respiratoria. Cardio ya dimos todo y tal cual lo que está acá, lo leen en cardio, no le agregué nada distinto, digamos, así que tranquilamente terminan de estudiar este tema y bueno, en cardio, ¿qué partecita le agregaría? Si el profe me pregunta y le pegan un repaso, por las dudas. Pero la verdad que no vi que les haya preguntado así. Les preguntaba directamente, bueno, les decía, bueno, hablame de la regulación de la presión arterial. Y ahí se ponían a hablar de todo lo que estudiamos. Hablame de la regulación de la ventilación y le explicaban esto. ¿Tá? Así que bastante tranqui en ese sentido los profes. ¿tá? Entonces,
como dijimos, los vasoreceptores arteriales, acuérdense que van a detectar cambios rápidos de presión. Por ejemplo, les recuerdo lo que dijimos en cardio. Si el paciente está así, en forma vertical o de pie, y se acuesta, recuerden que eso, por aumento del retorno venoso y la precarga, me va a terminar aumentando la presión arterial. Eso sí, por ejemplo, tienen que saber, estamos en respi, pero tienen que saber por qué aumenta la presión si una persona se acuesta, por más de que estemos en respi, por ejemplo. Eso sí, ¿está? Al revés, si la persona está acostada y se pone de pie, recuerden que como la fuerza de gravedad hace descender la columna de sangre hacia los pies, disminuye el retorno venoso y la precarga, y lógicamente me va a disminuir la presión arterial. Entonces, esos cambios de posición ya sabemos que me van a activar a los vasoreceptores. Ahora, ¿qué tiene que ver con la ventilación? Es lo que nos está faltando ver. Otra cosa que ya les había dicho en cardio, les vuelvo a recordar, es que estos vasoreceptores arteriales tienen un rango de estimulación que va de 60 a 140 milímetros de mercurio, como siempre corrijo, de PAM, está, uy, escribí mal, 60 a 140 milímetros de mercurio de presión arterial media. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente tiene una presión arterial media por debajo de 60, este reflejo ya no va a funcionar. O sea, los vasoreceptores ya no son capaces de sensar la presión. Si la PAM está por encima de 140, los vasoreceptores arteriales ya no son capaces de sensar esa presión tan alta. Y como siempre les aclaro, en pacientes que tienen hipertensión arterial crónica, el rango puede ser de 60 hasta 170 milímetros de mercurio. Porque es como que el vasoreceptor ya se acostumbró a que el paciente tenga variaciones como más altas de la presión arterial, ¿tá? Pero como les dije siempre, yo que soy una persona sana, llego a tener 170 de presión y seguro que mis vasoreceptores no van a funcionar. El del hipertenso es como que ya se acostumbró a esa presión, así que el rango en un hipertenso crónico puede ser de 60 a 170 milímetros de mercurio. No siempre, pero en algunos sí. Y tal como nos pasó con la zona quimiorreceptora sensible y los quimiorreceptores arteriales, fíjense que los vasoreceptores también pierden sensibilidad o se adaptan luego de 2 a 3 días. Así que, dos cuestiones que siempre tienen que tener en cuenta acá. ¿Qué presión arterial tiene el paciente? Si estoy por debajo de 60 o por encima de 140, ya no funciona. Si ya pasó demasiados días, ya no funcionan tampoco. ¿Está? Así que, dependiendo de la situación que les plantee el profe, van a ver qué mecanismo le van a explicar. Si el profe les dice, el paciente hace 5 días que está con la presión alta, y ya este mecanismo no le pueden explicar, porque van a decir, no, el reflejo vasoreceptor ya no me sirve. Esa sería la cuestión. ¿Tá? Entonces, a ver, recuerden que como les dije, cuando hablamos hace un ratito de quimiorreceptores, solo teníamos un solo tipo de estímulo, o sea, o disminuye oxígeno, o aumenta dióxido de carbono, o aumenta protón. Acá tenemos, como ya saben, dos tipos de reflejo vasoreceptores. Disminución de presión arterial va a provocar una cosa, aumento de presión arterial me va a provocar otra cosa, ¿no? Así que, recordemos hasta la parte que ya sabemos. ¿Qué pasa entonces si disminuye la presión arterial? Recuerden que presión arterial baja significa que va a haber, la sangre va a tener poca fuerza para chocar contra la pared de las arterias, o sea, contra la pared de aorta y contra la pared de carótida. Entonces, no se van a distender tanto. Obvio que se van a estimular estos vasoreceptores, pero no tanto como lo habitual. ¿Qué le podrían decir al profe? Que se estimulan estos vasoreceptores, pero disminuye su frecuencia de estimulación, porque lógicamente, al tener poca presión en la sangre, las arterias no se distienden tanto. Así que, recuerden que si disminuye esta frecuencia de estimulación de los vasoreceptores de aorta y carótida, se va a generar una señal sensitiva o aferente. O sea, esto tenemos que avisar al sistema nervioso central qué fue lo que pasó. ¿Ah? Esa señal sensitiva o aferente, recuerden, que va a viajar por el par 10 o va a viajar por el par 9, hacia el núcleo del tracto solitario.
En el núcleo del tracto solitario vamos a tener uno de los centros respiratorios, que es el centro respiratorio dorsal, y por otro lado los centros vasomotores, que controlan al sistema nervioso o simpático, bueno, al simpático en realidad. Depende de cómo yo regule el simpático, recuerden que el parasimpático también va a poder ejercer su función. Entonces, si pensamos en los centros respiratorios, recuerden que esta señal que llegó me va a activar al centro respiratorio dorsal. Recuerden que el centro respiratorio dorsal, por medio del par craneal número 10 y su rama, que es el nervio frénico, me va a provocar la contracción del diafragma. Al mismo tiempo, el centro respiratorio neumotáxico actúa más rápido que lo habitual, o sea, me inhibe antes de lo habitual al centro respiratorio dorsal, es decir, corta más rápido la rampa inspiratoria. Juntando estas dos informaciones que les di, eso va a provocar que el diafragma se contraiga, obviamente, para hacer inspiración, pero lo va a hacer más rápido. Se va a contraer más rápido, la inspiración va a durar menos, va a ser más corta. Todo el ciclo ventilatorio va a ser más corto, por lo tanto recuerden que me van a entrar más ciclos en un minuto. Es decir, aumenta la frecuencia respiratoria. Es por eso que el paciente va a tener taquipnea. Al mismo tiempo, recuerden que en el núcleo del tracto solitario tenemos a los centros vasomotores que, mediante neuronas glutamatérgicas, como ya sabemos, me van a estimular al sistema nervioso simpático. En cardio, el simpático hacía vasoconstricción. Eso siempre les repito por si uno en el examen se marea. Siempre de vasos sanguíneos sabemos. Acá es el problema que nos solemos olvidar. Si yo ya sé que en vasos sanguíneos hace vasoconstricción, en bronquios va a ser broncodilatación. Así que al aumentar el radio de los bronquios, va a ser más fácil que el aire pueda circular por la vía aérea. Es decir, aumenta el flujo aéreo. Entonces estamos en lo mismo que veníamos hablando desde hoy. Aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta el flujo aéreo. Esto va a facilitar el aumento de la eliminación de dióxido de carbono del organismo y el aumento de la incorporación de oxígeno del organismo, lo cual va a provocar disminución de la PaCO2 y aumento de la PaO2. ¿tá? Que uno dice, bueno, no tiene nada que ver con presión arterial. Bueno, recuerden que al mismo tiempo el simpático, ya sabemos que me sube la presión arterial que está baja, al mismo tiempo. Pero bueno, simplemente acá estamos informando qué pasa con la parte respiratoria. ¿Está? Que de última, si se ponen a pensar, tiene relación. Piénsenlo de esta manera. Si la presión está baja, ¿se imaginan qué va a pasar con la cantidad de oxígeno que le va a llegar a estos varos? Le va a llegar menos. ¿Y qué pasó acá? Aumenté el oxígeno, ¿no es cierto? O sea, tiene relación en realidad. Si la presión está baja, recuerden, le llega menos irrigación a estas arterias. Por lo tanto, estas arterias van a recibir menos oxígeno y van a producir más dióxido de carbono. ¿Qué es lo que hice acá? Solucioné aumentando el oxígeno y disminuyendo el dióxido de carbono. O sea, por más de que no se note acá en el estímulo, porque ellos sensan presión arterial, indirectamente está bueno el cambio que se produjo a nivel respiratorio. ¿no? Pero bueno, no es necesario que le digan eso al profe, yo les digo que, porque uno se pone a pensar, ¿qué tiene que ver la presión baja con que yo aumente el oxígeno? Claro, presión baja, recuerden que la PAM me habla de perfusión. Si yo digo presión baja, aorta y carótida están recibiendo un poquito menos de perfusión que lo habitual, o sea, menos oxígeno, y se acumula dióxido de carbono. Y fíjense que hice lo opuesto acá, con este reflejo varoreceptor. ¿Está? Hola, ¿me escuchan ahí? Porque dice que internet está inestable, me aparece un cartel. ¿Se estaba cortando? Ah, perfecto. Ah, Ulis. Se cortó pero volvió. Ah, buenísimo. Ahora sí, está perfecto. Entonces vuelvo a repetir entonces la última partecita. Lo dije 2 veces igual, pero lo vuelvo a repetir por si se cortó. Uno se pone a pensar, ¿qué tiene que ver presión baja con que yo disminuya la PaCO2 y aumente la PaO2? Si disminuye la presión arterial, yo les conté en cardio que presión baja significa perfusión baja en algunos tejidos. Bueno, no es que va a haber shock ni nada, pero imagínense que si la presión está baja, aorta y carótida van a recibir un poco menos de irrigación. ¿Qué quiere decir?
un poquito menos de oxígeno y van a acumular dióxido de carbono. Fíjense qué es lo que hice. Aumenté el oxígeno, que a lo mejor bajó un poquito acá al bajar la presión arterial, y disminuí la presión arterial de dióxido de carbono, que por ahí estaba un poquito de dióxido de carbono acumulado acá en estas arterias, ¿no? Pero bueno. Ahora, a diferencia de los quimiorreceptores que tenían un solo tipo de reflejos, recuerden que los VARO tienen la disminución de la presión arterial y después, ¿qué pasa si aumenta la presión arterial? Teníamos, digamos que, dos tipos de reflejos varoreceptores. Entonces, vamos para el otro lado. ¿Qué pasa si aumenta la presión arterial? Recuerden que si aumenta la presión arterial significa que la sangre tiene más fuerza para chocar contra la pared de las arterias. O sea, si hay más presión de la sangre tocando contra las arterias, estas arterias se distienden más, lo cual me aumenta la frecuencia de estimulación de los varoreceptores de aorta y carótida. Esto genera una señal sensitiva o aferente que va a viajar por los pares 10 y 9 hacia el núcleo del tracto solitario, donde tenemos centros respiratorios, pero también centros vasomotores. ¿Qué va a pasar con los centros respiratorios? Y acá está el problema. Como acá dijimos que se activó el dorsal, acá le digo que se inhibe. No, el paciente tiene que seguir respirando, así que yo no le puedo decir que acá se inhibe el dorsal, no. El dorsal se activa, como siempre, va a tener su señal motora o eferente por el par 10, por su rama, que es el nervio frénico, y el diafragma se va a contraer. Y al contraerse, entonces, me va a generar la inspiración. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que la contracción del diafragma va a durar más tiempo que lo habitual. ¿Por qué? Porque el neumotáxico va a tardar en cortar la rampa inspiratoria. Dijimos que si el neumotáxico corta más tarde la rampa, la inspiración va a durar más, la expiración va a durar más, todo el ciclo ventilatorio va a tener más duración, por lo tanto, en un minuto van a entrar menos ciclos. ¿Qué significa esto? Disminución de la frecuencia respiratoria, es decir, bradipnea. Así que, por lo tanto, el diafragma se va a seguir contrayendo, el paciente va a seguir inspirando, pero va a ser una inspiración más alargada y, por lo tanto, me va a terminar provocando bradipnea. Al mismo tiempo, ¿qué está pasando en los centros vasomotores? Que también están en el núcleo del tracto solitario. Recuerden, los centros vasomotores, gracias a neuronas GABAérgicas, inhiben al al sistema nervioso simpático. Si se inhibe el simpático, el parasimpático queda actuando, como siempre, y recuerden, el parasimpático hace lo opuesto en vasos sanguíneos y en bronquios. Si en cardio estudiamos que en vasos sanguíneos hace vasodilatación, acá va a ser broncoconstricción. No me va a cerrar completamente los bronquios, pero un poco. Entonces, si disminuye el radio o el diámetro de los bronquios, lógicamente no es lo mismo si el aire pasa por este bronquio que si pasa por este. Por acá va a haber más resistencia, más fricción. Es decir, va a disminuir el flujo aéreo porque el bronquio está un poco más cerrado. ¿Está? Entonces, pensemos en esto. Tenemos frecuencia respiratoria baja, es decir, bradipnea. Tenemos disminución del flujo aéreo. Lógicamente el paciente está respirando, está haciendo menos ventilaciones por minuto y el flujo tiene mayor resistencia para circular. Por lo tanto, no se va a poder eliminar tanto dióxido de carbono del organismo. Y por eso, como pueden ver, se va a acumular. Por otro lado, no va a poder ingresar tanto oxígeno al organismo, a la sangre. Por eso, disminuye, como pueden ver, el oxígeno en sangre. No hasta niveles patológicos, pero sí un poquito con respecto a lo que estaba. Así que, al tener menos respiraciones por minuto, no se elimina tanto dióxido de carbono y queda aumentado en sangre. No ingresa tanto oxígeno, por eso queda bajo en sangre. No a niveles patológicos, pero sí, se produce una variación en estos niveles de gases. ¿Está? Si recordamos,
¿Qué tiene que ver la presión arterial con que se modifiquen los gases? Piensen que si la sangre está llegando con mayor presión, aorta y carótida, los vasoreceptores van a recibir más oxígeno y van a poder lavar más rápido el dióxido de carbono. Por eso necesitamos bajar, ¿está? Pero nunca va a provocar nada patológico, ¿está? A ver, Tatiana dice, entonces, el estímulo de vasoreceptores en ese caso no normaliza la PA, pero los gases, no, dijimos que sí. Por eso les decía, si se activan los centros vasomotores, podemos decir no, que ahora actúe solo en respi, no en cardio. No, obviamente, ¿qué va a hacer el parasimpático en cardio al mismo tiempo? Obvio que me va a bajar la presión arterial. Pero como les dije, la parte de presión arterial el profe les pregunta en cardio, la parte de respi les pregunta acá. ¿Ustedes tienen que saber todo junto? Por supuesto, porque si él les quiere preguntar, tienen que saber. Entonces, si quieren, yo no les escribí acá porque no es respiratorio, es cardio, pero sí, recordemos, ¿qué hace el parasimpático en cardio? Ustedes si quieren lo pueden agregar, no hay problema, pero ya lo dijimos. Si el parasimpático, aparte de hacer broncoconstricción, ¿qué hace? Disminución de la frecuencia cardíaca, vasodilatación arterial, vasodilatación venosa. Si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto, disminuye la presión arterial. Si hago vasodilatación arterial, disminuye la resistencia periférica total, disminuye la presión arterial que está baja. Si hago vasodilatación venosa, disminuye retorno venoso, disminuye precarga, disminuye fuerza de contracción, disminuye volumen sistólico, gasto cardíaco y presión arterial. Todo eso está ocurriendo acá. ¿Por qué no lo dijimos? Porque ya lo dimos. Recuerden que sí está pasando. Yo no puedo hacer diferencia entre ahora es respi, no, ahora hago cardio. ¿Ah? No, se hace todo, como les dije hace un rato, pero estudien cardio, estudien respi y después digan, bueno, si el profe me pregunta todo, lo tengo que relacionar. ¿Ah? Así que no va a haber diferencia. Obvio que se activa, el reflejo vasoreceptor es uno solo. Me refiero, este me va a subir la presión al mismo tiempo que me modifica los gases. Este me va a bajar la presión al mismo tiempo que me modifica los gases. Sería como todo junto. ¿Está? A ver. Así que, obvio que si está alta la presión, va a bajar gracias al parasimpático. Además, aprendimos ahora que se modifican los gases. Lo mismo acá. El simpático, aparte de modificar los gases por la broncodilatación, va a ser aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad, vasoconstricción arterial, vasoconstricción venosa, que fue lo que ya estuvimos estudiando. ¿Está? Todo junto. Como les dije recién hace un rato, no vi a chicos que les pregunte, bueno, me estás hablando de respi, ¿en cardio qué hace? Hasta ahora no vi que haya preguntado. ¿Puede pasar? Ya saben que sí, porque al profe le gusta que ustedes relacionen los temas. Yo por las dudas estudiaría todo junto, por si él me pregunta, yo estoy bien repasada del tema, digamos. Eso es lo que yo haría. ¿Está? Perfecto, entonces. Así que a lo de cardio simplemente le agregué lo de respi, si se ponen a pensar. Lo demás es lo mismo. Incluso toda la información que les di acá, si se fijan, es lo mismo que les dije en cardio, cosa que le peguen otra vez el repaso. ¿Está? Ahora, a partir de acá, sí, ya cambia la cosa, ¿está? Así que varo y quimio sí eran iguales. Y otra cosita. Recuerden, zona quimioreceptora sensible, quimioreceptores arteriales y vasoreceptores arteriales, lo usamos en situaciones fisiológicas y, bueno, patológicas también. ¿Por qué les aclaro esto? Porque ahora les voy a hablar de los receptores de distensión pulmonares. Y los receptores de distensión pulmonares no los vamos a utilizar en condiciones normales. Ahora les muestro el reflejo. Es un mecanismo de seguridad que tienen los pulmones, si es que se insuflan demasiado los pulmones, o si es que los pulmones tienen de muy poco aire. ¿Tá? Así que, hasta ahora los tres mecanismos que les expliqué son fisiológicos, lo usamos en todo momento. Ahora, los receptores de distensión no, y van a ver por qué. ¿No? Al profe le encanta preguntar estos, le encanta. O sea, ¿cómo les va a preguntar? Les va a pedir que hablen del reflejo de hiperinsuflación. ¿Dónde estaba? Acá.
les va a pedir que hablen del reflejo de hiperinsuflación de Hering-Breuer, o les va a pedir que hablen del reflejo de deflación de Hering-Breuer. Les va a pedir con esos nombres propios. Entonces, recuerden, en cardio, al profe le gusta tomar el reflejo de Bainbridge, el de Gauer-Henry y el de dilatación de las arteriolas aferentes, que se activaban por los receptores de baja presión. El reflejo de Cushing, que es la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Eso era en cardio. Acá le gusta mucho el reflejo de Hering-Breuer. Tiene nombre propio, así que generalmente nos solemos olvidar, o si no leímos, no, me dice el nombre propio y no sacamos ni a palo. ¿Tá? A él le gusta mucho el de hiperinsuflación de Hering-Breuer, le encanta tomar. Así que lo anotan como pregunta de examen segura. ¿Tá? Entonces, antes de hablarle del reflejo, les tengo que hablar de estos receptores de distensión pulmonares, o también llamados receptores de estiramiento pulmonares. A ver, sí, Aline, decime. Entonces, ahora le entonces tu preguntita. Los reflejos que dimos en cardio son el reflejo de Bainbridge, el de Gauer-Henry y el de vasodilatación de la arteriola aferente. O sea, no importa el nombre, vayan a estudiar, a repasar receptores de baja presión. Ahí dimos esos tres reflejos. Bainbridge, Gauer-Henry, Bainbridge y vasodilatación de la aferente. Recuerden que eso no tenía nombre propio. Después el reflejo de Cushing, dijimos que era respuesta isquémica al sistema nervioso central. Fíjense que en cardio ya les dije que eso se va a tomar, así que seguro que ahí ya lo habrán anotado. Y de Respi le gusta mucho este, que no es de Hering-Breuer, no, la doctora Heuer no tiene nada que ver acá. Es de Hering-Breuer. Dice, bueno, háblame del reflejo de Hering-Breuer, les dice, y todo quedan. Claro, es este, pero bueno, tiene nombre propio. Son los nombres que nos solemos olvidar generalmente en los orales. Así que, vamos a hablar de los receptores de distensión pulmonares, o también llamados receptores de estiramiento pulmonares, como creo que su nombre ya les identifica que son mecanorreceptores, o sea, como les dije siempre, y vamos a hablar en neuro, detectan la deformación del tejido donde se encuentra. En este caso, ¿dónde se van a encontrar los receptores de distensión? Se localizan en el músculo liso de los bronquios y de los bronquiolos. Ahí los vamos a encontrar. Y me van a producir dos reflejos. En la mayoría de los libros, ustedes van a encontrar el de hiperinsuflación nada más. En el apunte del profe, además habla del de deflación. La verdad que en la mayoría de los libros yo solo vi el de hiperinsuflación, que es el que yo conozco, pero por las dudas les explico el otro también, que el profe habla en su apunte, ¿tá? Así que ahí sí lo saqué del apunte de él. Entonces, comencemos primero por el reflejo de hiperinsuflación de Hering-Breuer. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo es la distensión, esto dice acá en la luz, como son receptores de distensión, ahí en el chat les puse. Entonces, ¿cuál es el estímulo para que se desencadene este reflejo de hiperinsuflación de Hering-Breuer? Es la distensión excesiva de los bronquios y bronquiolos. Y pensemos, estamos en pulmón, ¿por qué se estiraría demasiado un bronquio o un bronquiolo? Y bueno, porque está entrando demasiado aire en los pulmones. Ahí entre paréntesis dice esta palabra que es hiperinsuflación. Entonces, un bronquio o un bronquiolo, no estamos hablando de broncodilatación, no, se estiran demasiado, excesivamente. ¿Por qué? Porque el pulmón tiene hiperinsuflación. Entonces, ¿qué es la hiperinsuflación? Es cuando el volumen corriente, que debería ser 500 mililitros, es mayor a lo normal. Fíjense, en vez de ser el volumen corriente o volumen tidal, 500 mililitros, es mayor a 800 o 1000. Fíjense, ni siquiera estoy hablando del volumen de reserva inspiratoria, no, del corriente nomás. Fíjense, casi es el doble que lo normal. Entonces, imagínense ustedes que ahora, inspirando normalmente, entrara 1 litro de aire a sus pulmones. Es como mucho. Y eso me va a estirar mucho a los bronquios y a los bronquiolos. Por lo tanto,
son causas patológicas las que lo van a producir. Por ejemplo, atrapamiento aéreo. La palabra atrapamiento aéreo, que creo que les debe sonar de espirometría, ¿no es cierto? Atrapamiento aéreo es patrón obstructivo. ¿Se acuerdan? Al aire le cuesta salir, entonces se hiperinsuflan los pulmones. Queda atrapado el aire, me distiende mucho los bronquios y bronquiolos. Por ejemplo, en el asma y en el enfisema. Y después el tórax inestable, es decir, múltiples fracturas costales. Tengan cuidado que el tórax inestable me produce patrón restrictivo. Ojo con eso, ¿eh? Patrón restrictivo es porque al paciente le duele, no quiere realizar la espirometría con mucha fuerza. Pero imagínense, en la primera clase de cardio, en la primera clase de respi yo les conté que la parrilla costal, que el tórax contiene a los pulmones para que no se distiendan demasiado. Entonces, les cuento una situación que nosotros tuvimos cuando estábamos en tercero. Antes, cuando hacíamos los prácticos de fisio, usábamos animales de experimentación, usábamos ratas, usábamos sapos. Hoy en día eso ya no se hace porque, bueno, obviamente causarle dolor a un animal sin sentido, medio que no. Como le dije, no tiene sentido. Pero antes sí lo hacíamos. Para este experimento, por ejemplo, la profe nos pidió, en realidad el experimento era por otra cosa, la profe nos pidió para cardio que nosotros busquemos un sapo y que lo llevemos al práctico de fisio. Entonces, en el sapo teníamos que probar las propiedades cardíacas, con, por ejemplo, colocábamos, para pensar en cardio, ¿no? Por ejemplo, le colocábamos Ringer lactato caliente al corazón y veíamos que se contraía más, porque, por ejemplo, la temperatura aumenta la contractilidad, por ejemplo. Le poníamos sal al corazón del sapo para ver si latía más o menos, y así, cuestiones así. El tema fue lo siguiente. ¿Ella hizo de manera virtual? Sí, pero en realidad si lo hubieran hecho presencial no iban a hacer con el sapo, ¿está? Ya no se hace eso, ni en sapos ni en ratas. Así que si lo hubieran hecho presencial tampoco, ella les hubiera mostrado un video nomás, porque ya es como que está prohibido, ¿no? Cambiaron los tiempos, digamos, hoy en día ya se trata de no maltratar a los animales, ¿no es cierto? Que está bien. Recuerden, para poder sacarle el corazón a ese sapo, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Hicimos una esternotomía, es decir, cortamos con una tijera los cartílagos costales del sapo, le sacamos el esternón, obviamente, para poder ver el corazón. ¿Qué pasó? Ese sapo seguía respirando, ¿no es cierto? Entonces, al sacarle el esternón y un poco de las parrillas costales al sapo, ¿qué empezó a pasar? Nosotros estábamos evaluando corazón, pero como el sapo seguía respirando, se empezó a hiperinsuflar el pulmón. Entonces, al no estar contenido el pulmón del sapo por la parrilla costal, el pulmón se empezó a llenar de aire y no había nada que contenga, así que empezó a aumentar y aumentar de tamaño. Llegó un momento en donde el pulmón tenía más o menos el tamaño del sapo, para que tengan una idea. Se empezó a hiperinsuflar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? La anécdota viene solo para comentarles nomás. Que los pulmones, si no estuviera la parrilla costal y empieza a entrar aire, son muy distensibles, o sea, se van a empezar a estirar una barbaridad, y eso va a dañar al tejido. Entonces, piensen, un paciente con tórax inestable, al tener múltiples múltiples fracturas costales, como dice acá, las costillas, al estar todas fracturadas y todo blandas, ya no van a poder contener el pulmón, y el pulmón se va a hiperinsuflar. Pero por favor no se vayan a confundir con espirometría, ¿está? El atrapamiento aéreo, como el asma y el enfisema, me da, si se acuerdan, patrón obstructivo en la espirometría. Perfecto. Ahora, ¿por qué el tórax inestable me da patrón restrictivo? Y recuerden, es porque al paciente le duele. Obvio que no quiere soplar en el espirómetro, del dolor que tiene, ¿está? Eso es en espirometría. Ahora, hiperinsuflación van a provocar ambos. Este porque el aire queda atrapado, y este porque la parrilla costal no puede contener a los pulmones que se insuflan demasiado. Igual el aire, o sea que en un volumen corriente puede entrar mucho aire, ¿tá?
Así que una causa de patrón obstructivo y una causa de restrictivo pueden provocar este reflejo de hiperinsuflación. ¿Está? Ahora, ¿para qué me sirve este reflejo? Como les dije, en situaciones normales, paciente sano, no lo vamos a utilizar. Es un mecanismo de seguridad para, como les puse acá, para evitar la hiperinsuflación de los alvéolos y el trabajo pulmonar excesivo. ¿Está? En personas sanas no se utiliza. Entonces, hasta ahora, zona quimiorreceptora sensible, los varos y los quimiorreceptores sí. Usamos en pacientes sanos, en pacientes enfermos también, ¿por qué no? Este no. Siempre es patológica la activación de este reflejo. Pero es como que el cuerpo trata de que no se dañen los pulmones y por eso es un mecanismo de seguridad como les puse acá. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a pensarlo de manera fácil. Si los pulmones se están insuflando mucho, ¿qué tengo que parar? Piénsenlo de esa manera. Se están insuflando. Tengo que parar la inspiración, porque si no el pulmón se va a seguir insuflando. Bueno, eso hace el reflejo. ¿Ah? Fíjense qué fácil. Entonces, si el pulmón se está llenando demasiado aire, tengo que cortar la inspiración. Entonces, la hiperinsuflación, es decir, cuando el volumen corriente no es de 500 mililitros, sino que es demasiado alto, mayor a 800 a 1000 mililitros, esto va a hacer que al entrar mucho aire, se distiendan demasiado los bronquios y los bronquiolos, lo cual va a provocar la activación de estos receptores de distensión pulmonares. Al activarse estos receptores, se va a generar una señal sensitiva o aferente que va a viajar por el par 10. Recuerden que el par 10 inerva a los pulmones. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a inhibir al centro respiratorio amniótico. Recuerden, si yo inhibo al centro respiratorio amniótico, el amniótico ya no va a estimular al dorsal y por lo tanto se inhibe el centro respiratorio dorsal. Se corta la rampa inspiratoria, si lo quieren pensar así. Por otro lado, este estímulo activa al centro respiratorio neumotáxico. ¿Cuál es la función del neumotáxico? Inhibir al dorsal. Así que, ¿qué es lo que van a leer en los libros? Que lo que hace el par 10 es inhibir al dorsal, así de cortito lo dice. Cortar la rampa inspiratoria. Bueno, hoy en día se sabe que en realidad se inhibe al amniótico. Recordemos, el amniótico normalmente estimula al dorsal. Si yo inhibo el amniótico ya no va a estimular al dorsal, por eso el centro respiratorio dorsal se inhibe. Es decir, se corta la rampa inspiratoria. Por otro lado, esta señal estimula al neumotáxico para que inhiba al dorsal y se corte la rampa inspiratoria. Entonces, estaba entrando mucho aire, ¿qué hice? Necesito evitar que se siga insuflando el pulmón. Corto la rampa, finaliza la inspiración. Por lo tanto, pensemos en la frecuencia respiratoria. Si yo corto la rampa antes de tiempo, la inspiración va a ser más corta. Por lo tanto, si tengo menos ciclos ventilatorios en un minuto, aumenta la frecuencia respiratoria. Y de vuelta, las ventilaciones son más cortas. ¿Qué quiere decir esto? Superficiales. Así que el paciente va a tener taquipnea, es decir, aumento de la frecuencia respiratoria, pero con hipopnea. Recuerden que la hipopnea era ventilaciones superficiales o disminución de la profundidad de la ventilación. Entonces, mucha frecuencia, poca profundidad. ¿Tá? Taquipnea con hipopnea. ¿Tá? Me olvidé de poner taquipnea acá, una lástima, porque esas son las palabras por ahí que tienen que buscar. Entonces, en el ejercicio no. En el ejercicio hay taquipnea con hiperpnea. En cambio acá no. Hay taquipnea, pero con ventilaciones superficiales, porque justamente lo que yo quiero evitar es la hiperinsuflación, y justamente respiro mucho pero cortito, bien superficial, y ahí evito que el pulmón se hiperinsufle. ¿Tá? Mecanismo de seguridad, vuelvo a repetir, reflejo de hiperinsuflación de Hering-Breuer. Pregunta del oral del profe entonces, ¿qué es el reflejo de hiperinsuflación de Hering-Breuer? ¿Qué le van a decir al profe? Bueno, profe, es un mecanismo de seguridad para evitar la hiperinsuflación pulmonar. Es decir, que en personas sanas, si no tienen ninguna patología que les provoque hiperinsuflación, no se va a activar este reflejo. Y ahí le empiezan a contar acerca de los receptores de distensión y cómo es el reflejo, ¿no? Eso es lo que el profe quiere saber
Pasa que lo pregunta con el nombre propio y a mí, por ejemplo, se me confundía el de Herin-Brewer con el de Gauer-Henry. El de Gauer-Henry es en cardio, receptores de baja presión, que era cuando se inhibía al hipotálamo para que libere antidiurética. Nada que ver. Este es el de Herin-Brewer, y bueno, es de la ventilación. Bueno, cosas que pasan que a veces uno se confunde los nombres, ¿no? Ahora, en el apunte del profe, aparte del reflejo de hiperinsuflación de Herin-Brewer, aparece este, que es el de deflación de Herin-Brewer. No en todos los libros va a aparecer, pero bueno, en el apunte del profe sí. Es lo opuesto al de hiperinsuflación. Entonces, lo opuesto a la hiperinsuflación, es decir, demasiado aire en los pulmones, es la deflación. ¿Ah? Entonces, para el reflejo de deflación de Herin-Brewer, el estímulo es la disminución de la distensión de bronquios y bronquiolos. O sea, si los bronquios y bronquiolos no están muy distendidos, significa que están como más colapsados, ¿está? No tienen tanto aire. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de deflación? Es cuando el volumen corriente es menor a lo normal, o sea, menor a 500 mililitros de volumen corriente o volumen tidal, como ustedes le quieran llamar. ¿Está? Causas, colapso alveolar. Hasta ahora, el colapso alveolar que ustedes conocen, ¿se acuerdan que es la atelectasia? La atelectasia, yo les había dicho que es el colapso alveolar patológico. Los alveolos quedan sin aire, pero nada, no les queda nada de aire. Hemos visto atelectasia en el síndrome de estrés respiratorio del recién nacido, pero un adulto también puede tener atelectasia por otras causas, ¿no? Y vamos a estudiar hoy, si nos da el tiempo, neumotórax, que es cuando el pulmón entero se colapsa, ¿no? Ya lo vamos a estudiar, pero creo que yo ya les había adelantado. El pulmón, que habitualmente debería ocupar, por ejemplo, en mi tórax todo este tamaño, queda con este tamaño. Y no estoy exagerando, ahora les muestro radiografías y no van a poder creer, ¿no? Esto es el pulmón cuando está con aire, este es el pulmón si queda totalmente sin aire y colapsado. De este tamaño posta, ¿eh? Ahora les muestro la radiografía y la verdad que está muy copado. Entonces, de vuelta, como pueden ver, no es ninguna situación fisiológica la que yo les estoy contando. Entonces, tanto el reflejo de hiperinsuflación como el de deflación de Herin-Brewer son mecanismos de seguridad ante o la hiperinsuflación o la deflación en los pulmones. ¿Cuál es la función entonces? Evitar el colapso alveolar. Muchas veces este reflejo no funciona y por eso los médicos tienen que intervenir para volver a insuflar el pulmón que se colapsó, digamos. Pero bueno. Entonces, es un mecanismo de seguridad, como le dije recién, está ausente en personas sanas, pero sí está presente en recién nacidos. Eso es lo raro para realizar el primer suspiro al nacer. O sea que este reflejo sí se utiliza, porque recuerden, un bebé recién nacido no utilizó los pulmones nunca todavía. Entonces, el bebé llora y ahí, o sea, lo que pasa es este reflejo para el primer llanto, es la primera vez que el bebé respira, que ventila, así que imagínense. ¿Ah? Entonces, el reflejo de hiperinsuflación de Herin-Brewer siempre es patológico. El de deflación de Herin-Brewer en personas adultas es patológico siempre, pero en recién nacidos por lo menos una vez se realiza. ¿Ah? Después sí, ya no lo vamos a hacer más a no ser que sea por una patología. Entonces, ¿cómo es este mecanismo? Lo opuesto al de hiperinsuflación. La deflación, es decir, la poca cantidad de aire en los pulmones, va a hacer que no se distiendan tanto los bronquios y los bronquiolos. Así que disminuye la activación o la frecuencia de activación de los receptores de distensión pulmonares. Esto también se debe avisar a los centros respiratorios, así que al disminuir la activación de estos receptores, se genera una señal sensitiva o aferente que va a viajar por el nervio vago, es decir, por el par 10, y va a ser lo opuesto a lo que les conté hace un ratito, ¿ven? En el de hiperinsuflación se inhibía el amnéustico, se estimulaba el neumotáxico. Acá es al revés. Se estimula al centro respiratorio amnéustico, que ya sabemos que al activarse el amnéustico estimula al centro respiratorio dorsal. El dorsal se activa y produce la rampa inspiratoria. Al mismo tiempo,
por el par 10, esta señal lo que hace es inhibir al neumotáxico. Al inhibirse el neumotáxico, no es que no va a cortar la rampa, pero va a tardar en poder cortarla. Así que el amnéustico estimula el freno respiratorio dorsal para que haya inspiración, y el neumotáxico tarda en actuar, tarda en cortar la rampa. ¿Qué va a provocar esto? Que haya una inspiración más larga que lo habitual. Yo les conté que en reposo, habitualmente la inspiración debería durar 2 segundos. Bueno, esta dura un poco más, la rampa inspiratoria se alarga la inspiración. Piensen que si se alarga la inspiración, va a ser una inspiración profunda. ¿Cómo le llamamos a las ventilaciones profundas? Hiperpnea. ¿Ah? Aumento de la profundidad de la ventilación, habíamos dicho, o ventilaciones profundas. Al mismo tiempo, si el ciclo ventilatorio es más largo, es más profundo, esto va a hacer que en un minuto entren menos ciclos respiratorios. Por lo tanto, disminuye la frecuencia respiratoria. Es decir, vamos a tener bradipnea. Así que, por lo tanto, vamos a tener bradipnea con hiperpnea. Y, obviamente, disminuye la deflación que yo tenía, porque los pulmones ahí se empiezan a insuflar. Así que el reflejo de hiperinsuflación de Hering-Breuer se caracteriza por taquipnea con hipopnea. El de deflación de Hering-Breuer se caracteriza por bradipnea con hiperpnea. ¿Está? Recuerden que si hablo de taqui o bradipnea, hablo de la frecuencia, número de ventilaciones por minuto. Si hablo de hipo o hiperpnea, hablo de la profundidad o de la, de la profundidad de la ventilación, si son respiraciones superficiales o profundas. ¿Está? Así que bueno, no sé, vamos a ver si lo pregunta, pero está en su apunte, está, así que, y en clase creo que lo habla, el profe lo ha hablado en clase también. Perfecto, entonces, a pónganlo como pregunta de examen, porque al profe, no sé por qué le gusta tanto, debe ser por el nombre, capaz, no sé. Y no pongan Hering-Breuer, porque escuché una vez el reflejo de Hering-Breuer, se ve que estaban retraumados con Bioki, así que bueno. Entonces, ya vimos entonces la zona quimiorreceptora sensible, que era el único receptor del sistema nervioso central. Dimos quimiorreceptores arteriales, varoreceptores arteriales, receptores de distensión pulmonares. ¿Está? Otro tipo de receptores sensitivos de los cuales tenemos que hablar son los receptores J pulmonares. La letra J significa yuxtapuestos o yuxtacapilares. ¿Por qué? Por la ubicación que tienen. Fíjense, yo les hice acá un esquemita donde les dibujé el alveolo pulmonar y el capilar pulmonar. Bueno, están en el medio. Si ustedes recuerdan, acá es donde hay fibras de colágeno, fibras elásticas, o sea que están ahí en el intersticio, o si quieren decir en el estroma pulmonar, también está bien, porque es ahí, no es un espacio, sino que hay tejido conectivo. ¿Está? Así que estos receptores, díganle receptores J nada más, pero bueno, la letra J viene de yuxtacapilares, pero en inglés. En inglés, yuxtacapilar se escribe con J. ¿Está? Estos receptores J también son mecanorreceptores, que se van a ubicar en el intersticio pulmonar, como les dije, en el estroma del pulmón, que tiene colágeno, fibras elásticas. Y acá viene lo más raro. De vuelta, estos receptores J solo se activan en situaciones muy particulares, y hasta podríamos decir patológicas. Por ejemplo, ingurgitación de los capilares pulmonares. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando los capilares pulmonares están muy gorditos de tanta sangre. ¿Está? No le está llegando sangre normal, le está llegando mucha sangre. ¿Está? No le digan gorditos al profe, díganle ingurgitación de capilares, o sea, los capilares están recibiendo demasiado sangre en el pulmón. Ese es el estímulo más importante. El segundo estímulo sería el edema pulmonar. ¿Qué relación tiene con el primer estímulo? Ya vamos a estudiar edema, pero con lo que ustedes saben en cardio, recuerden, si llega demasiado sangre a un capilar, piensen que me va a aumentar la presión hidrostática de ese capilar y va a empezar a salir líquido al intersticio. O sea que, si a un capilar está muy ingurgitado, porque le llega mucha sangre,
podría haber edema pulmonar en el futuro. ¿Ah? Ya vamos a estudiar el edema, pero recuerden que un edema es la extravasación anormal de líquido hacia el intersticio. En este caso está ocurriendo en el pulmón. Así que el edema pulmonar también me puede activar estos receptores. El tercer y el cuarto estímulo son menos importantes, pero les voy a nombrar también. Por ejemplo, microémbolos, o sea, coágulos pequeños de sangre que obstruyan capilares pulmonares. También me van a activar a los receptores J. Es muy raro porque se vio que los émbolos más grandes no hacen esto, solo en los más pequeñitos. Pero bueno. Y después el ejercicio excesivo. No estoy hablando, porque ahora van a decir, Hermi dijo que si hago mucho ejercicio me va a hacer mal. Estamos hablando de gente que tiene, ¿cómo se llama? Vigorexia. No sé si alguna vez escucharon la palabra. La vigorexia es esa persona que pueden estar 8, 10 horas en el gimnasio y nunca es suficiente, ¿está? Yo no tengo, por suerte, pero es una patología, ¿está? Entonces, imagínense, yo les puse ahí que hacer mucho ejercicio, o sea, el ejercicio excesivo puede producir edema. Y uno piensa, ¿por qué el ejercicio excesivo puede producir edema? Piensen en lo siguiente. Cuando estoy haciendo ejercicio, ¿cómo está bombeando sangre en mi corazón? Mucha sangre, ¿no es cierto? Está aumentada la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco. Entonces, imagínense, si el ventrículo derecho está trabajando demasiado, va a bombear mucha sangre hacia la arteria pulmonar y va a llegar mucha sangre a los pulmones. Entonces, si el corazón bombea demasiada sangre, podría llegar a provocar un edema pulmonar en una persona que hace ejercicio excesivo. ¿Está? No por ir al gimnasio 1 hora me va a pasar esto. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, todos los estímulos que yo les nombré se relacionan entre sí. Los capilares tienen mucha sangre, y eso podría provocar edema. El coágulo pequeño también podría ser que, si el coágulo está de este lado, por ejemplo, así, si el coágulo está acá, llega sangre al capilar y no puede seguir el recorrido. Entonces, ¿a dónde va? Al intersticio, edema. El ejercicio excesivo hace que el corazón bombee mucha sangre. El ventrículo izquierdo bombea mucha sangre a aorta, pero el derecho, mucha sangre a los pulmones. Podría provocar edema. Entonces, dicho de otra manera, al igual que los receptores de distensión, los receptores J solo se activan como mecanismo de seguridad, ¿tá? Como les puse acá. Este mecanismo no se utiliza habitualmente, solo como mecanismo de seguridad para evitar el edema pulmonar. ¿Saben cuál es el problema? El problema es el siguiente. Cuando ustedes leen el apunte del profe, dice esto. Cuando se activan los receptores J, provoca disnea, apnea, taquipnea, bradipnea, hipotensión y debilidad muscular. Eso dice. Y uno queda, ¿pero por qué la disnea? ¿Por qué la apnea? ¿Por qué la...? O sea, nombra, excepto que el profe haya cambiado pero creo que no cambió su apunte, dice eso. Les dice cuáles son los estímulos que me activaron a los receptores J y después dice los síntomas que va a tener el paciente. Me gustaría que ustedes sepan por qué. Dice, en orden, disnea, apnea, taquipnea aparece primero, luego bradipnea, hipotensión y debilidad muscular. ¿Por qué? Bueno, acá les hice un esquemita para explicar el porqué de cada síntoma que ustedes van a observar. Entonces, esto que les voy a contar acá se llama reflejo J, justamente, no tiene nombre raro, reflejo J. Y vamos a ver, está muy cortito en el apunte del profe, bueno, acá si lo tienen que explicar en un oral, tienen todo bien explicado el porqué, ¿no? Entonces, vamos a hablar del estímulo más importante, que es la ingurgitación de los capilares pulmonares. Cuando el capilar está como muy lleno de sangre, imagínense que en algún momento podría empezar a salir ese plasma hacia el intersticio del pulmón. Entonces, vuelvo un poquito hacia atrás. Piensen en esto. A ver, cambio de color. Fíjense este dibujito que yo tengo acá. Vamos a suponer que el capilar se llena de sangre. Y si el capilar que se llena de sangre va a estar más gordito, ¿ven? Lo voy a dibujar más ancho al capilar, ¿ven? Y si el capilar está más gordito, comprime a los receptores J. Por eso se activa. En el caso, entonces el capilar está más grande porque tiene más sangre, comprime a los receptores J que están alrededor de ese capilar. Si hay edema, lo mismo. El agua que está saliendo hacia el intersticio me va a comprimir a los receptores, que justamente son mecanorreceptores.
pero vamos a hablar de los capilares ingurgitados, que es el principal estímulo. Entonces, los capilares se vuelven como más gorditos, llenos de sangre, me deforman, me comprimen a los receptores J, los cuales se van a activar. Esto me va a generar una señal sensitiva o aferente que va a viajar por el par 10, o sea, por el nervio vago, y va a ir a varios lugares. El primer lugar a donde va a ir va a ser el hipotálamo, donde me va a dar esta sensación de falta de aire. Recuerden que la disnea no es un signo, es un síntoma. El paciente se siente angustiado porque siente que le falta el aire. No se sabe específicamente por qué causa disnea, pero bueno, es lo que pasa, ¿está? Entonces, el primer síntoma que aparece es la disnea, porque recuerden que en el hipotálamo no solo se sensa, ya vamos a ver el neuro, pero en el hipotálamo no solo se sensa la glucemia, la sal, la osmolaridad, no. El hipotálamo sensa hasta los estados de ánimo de una persona, si está triste, si está feliz. Bueno, cuando a una persona le falta el aire, esto genera angustia, genera como una incomodidad, un disconfort, digamos. Así que es lo primero que aparece, sensación de falta de aire. En segundo lugar, esta misma señal, que va por el par 10, se dirige a los centros respiratorios y primero produce apnea, o sea, corta la ventilación, pues va a repetir. No se sabe todavía por qué mecanismo exacto, si inhibe al dorsal o activa el neumotáxico, eso sí no les puedo decir porque no se sabe. Pero aparece apnea, se disnea, porque en el hipotálamo se capta esa sensación de falta de aire. Luego, en los centros respiratorios, apnea, el mecanismo exacto no se conoce, y después de la apnea empieza la taquipnea. Así que es en ese orden: disnea, apnea, taquipnea. El profe también lo dice así, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria. Primero, el paciente se siente angustiado, siente que le falta el aire, se corta la ventilación un ratito, inmediatamente empieza con frecuencia respiratoria alta. Esta misma señal sensitiva también se dirige a los centros vasomotores, así que se dirige a hipotálamo, luego se dirige a bulbo, en bulbo están los centros y están también los centros vasomotores. ¿Qué va a pasar en los centros vasomotores? Se va a inhibir el simpático en los centros vasomotores, en el núcleo del tracto solitario. Recuerden que al inhibirse el simpático, queda actuando el parasimpático. Y acá sí lo vamos a relacionar con cardio. Si se activa, si empieza a actuar el parasimpático, recuerden que el parasimpático me disminuye el automatismo, es decir, la frecuencia cardíaca en el nódulo sinusal. Les recuerdo, lo que hace es hacer más lenta la DD, es decir, la despolarización diastólica espontánea del potencial de acción de respuesta lenta en el nódulo sinusal. Así que disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Cómo le llamamos a eso? Bradicardia. ¿Está? Así que ya teníamos primero disnea, luego en centros respiratorios apnea y taquipnea, y luego aparece la bradicardia, es decir, disminución de la frecuencia cardíaca. Recuerden, como vimos en cardio, si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial, o sea, aparece la hipotensión. Bradicardia e hipotensión a nivel cardíaco. Y uno piensa, bueno, perfecto, lo de respiratorio está bien, ¿no es cierto? Bueno, si tengo edema pulmonar o estoy por tener edema, es lo lógico que me falte el aire, que tenga apnea, taquipnea. Ahora, ¿qué tiene que ver la bradicardia y la hipotensión con el edema pulmonar? Piensen en esto. Si disminuye la presión arterial, significa que va a llegar menos sangre a los pulmones, porque acuérdense que el ventrículo izquierdo, obvio, bombea sangre hacia la aorta, pero el ventrículo derecho bombea sangre hacia la arteria pulmonar. Así que, si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué va a pasar en el ventrículo derecho? Y bueno, va a bombear menos sangre hacia los pulmones. Si disminuye el flujo sanguíneo pulmonar, ya no van a estar tan llenos de sangre los capilares pulmonares. Y no hay peligro de que haya edema, o si había, disminuye el edema pulmonar. Fíjense qué interesante. Este reflejo es rarísimo, pero es muy interesante. Y por otro lado, el parasimpático se vio que como viaja un poco por médula espinal, se vio que inhibe, como viaja por el mismo punto, digamos que en médula, puede inhibir algunas alfa-motoneuronas del asta anterior de la médula espinal. Por lo tanto, genera debilidad muscular. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que estábamos estudiando? Que si el paciente estaba haciendo ejercicio excesivo, de repente le da debilidad, deja de hacer ejercicio
y eso disminuye el edema. ¿Tá? Como les dije, no está en el apunte del profe, empecé a leer en internet, a buscar en algunos libros porque me pareció raro, porque escuchen esto si yo les digo, el paciente presenta disnea, apnea, taquipnea, bradicardia, hipotensión y debilidad muscular. Disnea, apnea, taquipnea, listo, síntomas respiratorios. Bradicardia, hipotensión, ajá. ¿Qué hace la debilidad muscular ahí? Claro, si uno lo piensa, mucho ejercicio puede ser que el corazón bombee mucha sangre a los pulmones y producirme edema. Bueno, al paciente le da debilidad muscular. Así que esto que ven súper resumido en el apunte del profe, es espectacular. Algunos mecanismos, como pueden ver, no les puedo explicar más porque no se sabe bien todavía. Pero bueno, la mayor parte, fíjense que está como muy interesante. Síntomas que parecen como que no tienen relación, le encontramos relación acá en cuanto a los receptores J. Piensen que cuando hablemos de edema pulmonar, les voy a volver a recordar esto, porque les voy a decir, bueno, si el paciente tiene edema, podría, por ejemplo, supongamos que yo les digo, bueno, el paciente tiene edema, tiene tos. Bueno, ¿por qué tiene tos? ¿Qué mecanismo se activó? ¿Por qué tiene disnea? ¿Por qué tiene tal cosa? Bueno, podemos relacionar con estos reflejos. Perfecto, entonces. Raro este reflejo, a mí me pareció muy interesante cuando lo leí, porque es raro de posta. Acá está dos reflejos que les voy a contar, que me parece que el profe no les va a tomar, pero tengo miedo que les tome. No me acuerdo si está en el bolillero, que es explicar por qué el paciente tiene tos o por qué estornuda. O sea, cómo es el reflejo para estornudar o para toser, ¿no? Para hablar de eso, tenemos que hablar de los receptores de irritación, ¿tá? Entonces, los receptores de irritación en realidad no son un tipo de receptores. En realidad, a ver, ¿me están escuchando ahí? Pregunto por las dudas porque me volvió a aparecer el cartelito de... Hello, hello. Parece que sí, ¿no? Bueno, me apareció el cartelito de como que se cortó, parece. Bueno, entonces, los receptores de irritación, a ver, perfecto, buenísimo. Sí. De vez en cuando me aparece ese cartel que no sé si se va a internet un rato, parece. Entonces, nosotros, por ejemplo, vimos varios receptores de distensión, receptores J, que eran mecanorreceptores. Les hablé de los receptores, los quimiorreceptores, que eran receptores químicos. Bueno, en realidad, estos receptores de irritación no son un solo tipo de receptor, es un grupo de receptores sensitivos, porque como pueden ver, captan diferentes tipos de estímulos. Fíjense, pueden ser termorreceptores, es decir, captan cambios de temperatura. En realidad captan mucho la temperatura fría, sobre todo, el frío captan mucho. Tenemos que pueden ser mecanorreceptores, porque captan la deformación de un tejido, ¿no? Por ejemplo, puede ser un traumatismo, lo que capten, y bueno, y por eso se activan. También en este grupo tenemos a quimiorreceptores, es decir, sustancias químicas que pueden detectar, y después nociceptores o receptores de dolor, que si hay alguna lesión en los tejidos, también se pueden activar. ¿Dónde se van a localizar estos receptores de irritación? Todo este grupo que yo les voy a contar, en el epitelio nasal, recuerden, en la mucosa, en la parte interna de la nariz, y si se activan estos receptores de la nariz, estos receptores del epitelio nasal, me van a producir el reflejo del estornudo, que me parece que en portugués le dicen espirro, o sea, no tiene la misma traducción que en español, por eso les digo, es espirro, ¿está? Me contaron, porque yo portugués mucho no sé, y después tenemos que estos receptores también pueden estar en el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio principalmente en la tráquea, es decir, en la carina, que es la bifurcación de la tráquea, en los bronquios y en los bronquiolos. Si se estimulan estos receptores del epitelio respiratorio, esto me va a producir el reflejo tusígeno, ya les comento, o sea, me produce ganas de toser. ¿Ah? Les pongo acá, por las dudas, si lo leen así.
reflejo tusígeno, o sea, tos, básicamente. Aunque ustedes no crean, la tos y el estornudo son casi lo mismo. El reflejo es muy parecido, con unas leves diferencias que van a ver cuando les explique uno, y el otro van a ver que 1 o 2 pasos nomás son diferentes. El resto es más o menos lo mismo. Entonces, ¿por qué tosemos? ¿Por qué estornudamos? Eso sería lo importante. Es para tratar de expulsar a la gente que me está produciendo la respiración, la irritación. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces ese agente es una bacteria que no va a salir aunque yo tosa o estornude. A veces es que el tejido está lesionado y voy a toser, voy a estornudar y ese agente no va a salir de mi cuerpo. Ese es el problema con la tos y el estornudo, pero bueno, la idea sería tratar de expulsar al agente irritante. Así que, ¿cuáles pueden ser esos estímulos, o sea, esos agentes irritantes que me pueden provocar tos o estornudo? Por ejemplo, pueden ser estímulos térmicos, especialmente la temperatura fría. No sé si alguna vez, hoy en día no está pasando porque hace mucho calor, pero no sé si alguna vez les pasó en invierno que inspiraron aire muy frío y le empezó a picar la nariz como para estornudar, o empezaron a toser, si el aire era demasiado frío. Pueden ser agentes químicos, por ejemplo, el polen, los ácaros, que son como unos pequeños bichitos, el polvo, el humo, ácidos, como por ejemplo el jugo gástrico. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces que el polen de las flores ingresó a lo mejor alguna partícula por nuestra nariz y empezamos a estornudar. Hay pacientes que la pimienta les hace estornudar, por ejemplo. El polvo o el humo, a mí por ejemplo el humo del cigarrillo me hace toser, por ejemplo, porque yo no fumo. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el jugo gástrico con lo que estamos estudiando? Imagínense una persona etilista crónica, por ejemplo, un alcohólico, que vomita. Y el jugo gástrico a lo mejor, como está medio alcoholizado, medio inconsciente, aspira jugo gástrico y va a los pulmones. Obviamente me produce una tos terrible y neumonía también. Imagínense un anciano que a lo mejor no controla bien el tema de la deglución y bueno, vomita un poquito y aspira ese poquito de vómito. Imagínense un bebé, que los bebés, recuerden, pasa mucho que se puedan aspirar su propio vómito, por eso hay que cuidarlos bastante en qué posición los colocamos después de comer y eso. Entonces, fíjense que me pueden provocar estos reflejos que les voy a contar. Pueden ser también estímulos mecánicos, como por ejemplo, imagínense un niño que haya aspirado un objeto extraño, se le metió algo en la nariz, algún juguete o algún, no sé. Por eso los niños no tienen que jugar con juguetes tan pequeñitos. Pueden ser lesiones, o sea, traumatismo de la vía aérea, ya sea de la nariz o del aparato respiratorio, del resto del aparato respiratorio. Así que hay muchos tipos de estímulos que me pueden provocar estos dos reflejos que les voy a contar. Fíjense, les voy a enseñar primero, acá dice, les voy a explicar primero el reflejo tusígeno, como ven acá, ¿está? O sea, les voy a enseñar cómo se produce la tos. Entonces, el tema consiste en lo siguiente. Primero se tienen que acordar qué se estimulaba para toser. ¿Se estimulaba el epitelio nasal, los receptores del epitelio nasal o lo de la vía aérea? Esa sería la primera cuestión. Y después por los pares craneales donde va a viajar ese estímulo. Y después algunos de estos pasos que les voy a contar acá, en el estornudo no están presentes, por ejemplo. Pero después lo demás es casi lo mismo. Y eso es la buena noticia. Estudian uno y después el otro miran qué le falta o qué le sobra, qué tiene de diferente. Entonces, vamos a suponer que tenemos un agente irritante que me estimula, me actúa sobre el epitelio respiratorio. Por ejemplo, está haciendo mucho frío hoy, yo inspiro y el aire frío pasa por mi epitelio respiratorio y bueno, se activan estos receptores de irritación que captaban la temperatura muy fría. Al activarse estos receptores de irritación, o por ejemplo, bueno, yo no, pero un paciente vomita y aspira un poquito de vómito. Imagínense el jugo gástrico contra la vía aérea, va a estimular un montón los receptores de irritación. Esto me va a generar una señal sensitiva o aferente que va a viajar por el par craneal número 10. Recuerden que estamos casi en pulmón, ¿ah? Tráquea, bronquios, estamos en pulmón. Esta señal va a viajar por el par 10 hacia los centros respiratorios. Los centros respiratorios
van a elaborar una respuesta en conjunto, es decir, una señal motora o eferente que vuelve a diferentes partes de la vía aérea, de lo que sería la cara, también los pulmones, la cabeza y los pulmones. Esta señal motora o eferente vuelve a la cabeza, a los pulmones, por los pares 5, 9, 10 y 11. ¿Tá? Así que sensitivo, primero, se estimulan los receptores del epitelio respiratorio, ¿tá? Recuerden, tráquea, bronquios, ¿está? Señal sensitiva por el par 10, señal motora por los pares 5, 9, 10 y 11. ¿Está? Y se va a originar esta serie de eventos que les voy a contar ahora, que todas se llaman reflejo tusígeno. ¿Tá? El reflejo tusígeno, lo que sería la tos, consiste en estos pasos. Ahora que les voy a enseñar, van a ver que cada vez que piensen en toser o algo, van a pensar a ver qué movimientos uno hace. Les muestro. Vamos a pensar, ahora prestar atención, qué movimientos yo voy a hacer para toser. Fíjense, ¿qué es lo primero que hacemos para toser? Fíjense, intenten como si fueran a toser. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo hice? Fue re cortito la tos, ¿cierto? Pero si se ponen a pensar, lo que yo hice primero es una inspiración profunda. ¿Tá? Ahora que lo piensan, bueno, uno hace eso cada vez que tose sin darse cuenta. Entonces, lo primero que va a ocurrir es una inspiración profunda, es decir, forzada. ¿Ah? No es la ventilación habitual que yo realizo, sino que yo hice esto. ¿Tá? Entonces, se realiza una inspiración profunda como primer paso, luego de eso se produce el cierre de la glotis. Recuerden que la glotis es la entrada de la laringe. Capaz que no lo noten, pero antes de expulsar el aire y que se haga ese ruido que es la tos, si lo piensan van a sentir una leve presión acá en la garganta. ¿Ah? Uno siente acá como que se cierra la garganta, se cierra el pecho. Bueno, ese es el cierre de la glotis. ¿Ah? Entonces, pasa lo siguiente. Inspiro profundo, imagínense que si estoy haciendo inspiración profunda es forzada. ¿Qué volumen de aire ingresa a los pulmones? Y de paso lo repasamos. Si es forzada, recuerden que ingresa 500 mililitros de volumen corriente y 3.000 mililitros de volumen de reserva inspiratoria. O sea, 3.500 mililitros de capacidad inspiratoria, que es lo que ya sabemos. Luego de que entra toda esa cantidad de aire, se cierra la glotis, se cierra la entrada de la laringe. ¿Tá? Otra de las cosas que va a ocurrir como tercer paso es la elevación de la úvula. Recuerden que la úvula es, si ustedes abren la boca, van a ver y sacan la lengua, van a ver el orificio posterior, digamos, de la boca, y luego van a ver la faringe. Bueno, recuerden que la úvula sería la campanilla. ¿Ah? Bueno, eso forma parte del paladar blando. Bueno, ¿qué va a pasar con la úvula? Se va a elevar, es decir, el paladar blando se va a elevar y me va a taponar las coanas. Les recuerdo, las coanas eran los orificios posteriores de las fosas nasales. Pensemos en esto entonces. Hice inspiración profunda, cierro la glotis, ahora elevo el paladar blando para taponar las coanas. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el aire salga por la nariz. Piensen que cuando tosemos el aire sale solo por la boca. Así que por eso taponamos las coanas. Prueben con imitar el reflejo de la tos. Van a ver que en ningún momento sale aire por la nariz. Ya vamos a ver que a diferencia del estornudo, que sí sale aire por la nariz. Ahora, lo próximo que va a ocurrir es la contracción de los músculos abdominales. Quiero que piensen en esto. Entonces, tengo cerrada la garganta. Voy a contraer los músculos del abdomen. Si yo contraigo los músculos del abdomen, esto me va a comprimir las vísceras del abdomen y aumenta la presión intraabdominal. Recuerden que es algo parecido a la expiración lo que les voy a contar. Entonces, contraigo los músculos abdominales, los rectos del abdomen, esto me aumenta la presión intraabdominal y recuerden que esa presión empuja el diafragma hacia arriba. Entonces, piensen, el diafragma empuja hacia arriba, comprime a los pulmones, pero tengo cerrada la garganta, la laringe, la glotis, el aire no va a salir. Entonces, a ver si me pueden contestar esto si lo están entendiendo. Si yo comprimo los pulmones desde abajo, se supone que esto generaría, si comprimo los pulmones el aire tendría que salir, pero el problema es que tengo cerrada la laringe.
Entonces, ¿qué pasaría si yo comprimo los pulmones? ¿Qué se imaginan que va a pasar con la presión del aire en su interior? Que ya vamos a estudiar, que se llama presión alveolar, pero ahora no. Entonces, el diafragma empieza a comprimir a los pulmones, el aire no puede salir, imagínense entonces. ¿Qué va a pasar con la presión acá adentro si yo empiezo a comprimir a los pulmones? ¿Qué les parece? No importa qué presión, ¿ah? Piénsenlo nada más. Bueno, fíjense, ya tenemos leyes y todos que me van a hablar de esto. Si yo empiezo a comprimir los pulmones con el diafragma, pero el aire no puede salir, empieza a aumentar la presión dentro de los pulmones, o sea, dentro de los alveolos. En un rato yo les voy a contar que la presión habitualmente suele ser de, si aumenta, normalmente aumenta a más 1 centímetro de agua. Eso es lo normal que suele aumentar. Miren lo que está pasando acá. Imagínense, yo tengo la garganta cerrada, el aire no puede salir, entonces, si yo comprimo a los pulmones, pasa lo mismo cuando estudiamos cardio, ¿se acuerdan la contracción isovolumétrica? Como para que se ubiquen, yo contraía el corazón con cámaras, con válvulas cerradas, aumentaba mucho la presión dentro del ventrículo. Bueno, acá lo mismo, comprimo a los pulmones, pero el aire queda atrapado, no puede salir porque tengo cerrada la glotis, así que la presión empieza a aumentar y aumentar y aumentar. ¿Está? Fíjense que de lo habitual, que es de más 1 centímetro de agua, la presión aumenta a más 20, más 30 centímetros de agua, aumenta una barbaridad. A continuación, abro la glotis. Usen la lógica de vuelta. Imagínense todo ese aire con tanta presión, y yo abro ahora. ¿Qué va a pasar con ese aire? Acumuló un montón de presión, ahora abro la glotis. ¿Qué les parece que le va a pasar a ese aire que estaba con mucha presión ahí guardado? Abro la glotis. Lo que va a ocurrir es que el aire, como tenía tanta presión, y sabemos que todos los fluidos se mueven por gradiente, la sangre, el aire, toda esa presión va a hacer que el aire salga con gran velocidad. Fíjense, a una velocidad de 100 a 200 kilómetros por hora, es rapidísimo. Por eso, fíjense si yo hago esto. ¿Cuánto tardó mi tos, mi reflejo tusígeno? Nada, porque el aire sale súper rápido. ¿Está? Hablando de tos. Entonces, ¿vieron, escucharon ese ruido que yo hice? ¿Por qué se escucha así? Porque el aire sale con tanta velocidad que hace ese ruido al chocar contra las cuerdas vocales. De paso, aparte del ruido, ¿por qué sale con mucha velocidad? Porque si el aire saliera muy suavemente, no expulsaría, no arrastraría junto con él las secreciones o el agente irritante. Entonces, ¿por qué el aire sale con gran velocidad? Justamente para tratar de expulsar secreción también, un poco de moco sería, y el agente irritante si es que se puede. Y al chocar contra las cuerdas vocales sí provoca ese ruido que nosotros escuchamos. ¿Está? Así que fíjense, eso es el reflejo tusígeno. ¿Está? Ahora que ya les conté acerca del reflejo tusígeno, me van a preguntar, Hermi, ¿pusiste 2 veces el mismo pizarrón? Porque ya me han dicho, miren esto, tac, tac. No, no es el mismo pizarrón, es casi el mismo pizarrón. ¿Ah? Miren, busquen las 5 diferencias, sería si les tocan una foto, ¿está? Entonces, pasa que ese día tenía mucha fiaca para escribir, así que borré algunas partes nomás. Entonces, primera cuestión, hace un rato yo les dije que si se irrita el epitelio respiratorio, se desencadena el reflejo tusígeno. Vamos a ver ahora el reflejo del estornudo, o como le dicen en Brasil, del espirro. ¿Está? Fíjense, vamos a ir comparando para que ustedes noten la diferencia. En el reflejo tusígeno se estimuló el epitelio respiratorio. Fíjense acá, el agente irritante estimula el epitelio nasal, el de la nariz. Y se activan obviamente los receptores de irritación. En el reflejo tusígeno, la señal sensitiva o aferente que se va a producir viaja por el par 10. En cambio, en el reflejo del estornudo, si se irrita el epitelio nasal, acá en la cara no tenemos par 10, tenemos par 5. Así que, para el estornudo, la señal sensitiva o aferente viaja por el par 5. Así que, primera diferencia, acá se estimula el epitelio nasal, no el respiratorio. Segunda diferencia, la señal sensitiva o aferente acá viaja por el par 5, y en el reflejo tusígeno viaja por el par 10.
A partir de ahí es más o menos lo mismo. Esa señal sensitiva o aferente que viaja por el par 5 va a ir hacia los centros respiratorios. Los centros respiratorios van a producir una señal motora o eferente que va a volver hacia lo que es la cabeza y los pulmones por los pares 5, 9, 10 y 11. Fíjense que eso no cambió. Y acá está la otra diferencia. Me va a producir el reflejo del estornudo. Entonces, repaso hasta acá. Si se estimula el epitelio respiratorio, se genera una señal que viaja por el par 10 y me origina el reflejo tusígeno. Si se irrita el epitelio nasal, se genera una señal sensitiva que viaja por el par 5 y que genera luego el reflejo del estornudo. Mínimas diferencias. Y acá también van a encontrar una diferencia. Me falta un paso nada más. Miren hacia atrás, vuelvo hacia atrás. Acá tenemos 7 pasos para el reflejo del estornudo, del tusígeno, perdón, de la tos. Acá me falta solo uno. Son 6 pasos. El resto es lo mismo. Entonces, repasemos. Vamos a simular, voy a simular que estoy por estornudar. Entonces, si se ponen a pensar, antes de estornudar, ¿qué hacemos? Achú. Bueno, con más fuerza, ¿no? Yo estornudo muy fuerte, pero fíjense, ¿qué fue lo que hice? Inspiración profunda nuevamente. Recuerden, si digo inspiración profunda, estoy diciendo inspiración forzada. Una vez, si digo inspiración forzada, significa que la capacidad inspiratoria va a entrar a mis pulmones, luego de eso se cierra la glotis, la entrada de la laringe. Hasta ahí, todo bien. Si hubiéramos estado hablando de tos, yo acá les hubiera dicho algo, donde está este espacio. Les hubiera dicho, se eleva la úvula, es decir, el paladar blando, para taponar las coanas. Ese es el paso que no está. Es el único paso que no está, el resto es todo parecido. ¿Por qué? En este caso, que es el reflejo, fíjense acá, del estornudo, no se van a taponar las coanas. ¿Por qué? Porque si se irritó el epitelio nasal, necesito que el aire salga por la nariz, bueno, y también va a salir por la boca. Así que las coanas no se van a taponar. En el caso de la tos, sí, porque yo quería que el aire salga por la boca. En el caso del estornudo, no se taponan las coanas para que el aire salga por la nariz y por la boca. El resto ocurre de la misma manera, es decir, el aire entró, quedó atrapado porque cerré la laringe, la entrada de la laringe, ahora voy a contraer los músculos abdominales. Al contraer los músculos abdominales, esto me va a aumentar la presión intraabdominal, me empuja el diafragma hacia arriba, así que tengo acá cerrado, y el diafragma empujando, así que los pulmones están siendo comprimidos, con todo ese aire en su interior. Si yo comprimo los pulmones, la presión de ese aire va a aumentar muchísimo, ¿está? Hasta más 20, más 30 centímetros de agua. Siendo que en una expiración normal tendría que aumentar a más 1. Eso lo vamos a charlar enseguida, así que no se preocupen. ¿Ya? Tendría que aumentar a más 1 si voy a hacer una expiración normal. No, está aumentando a más 20, más 30 centímetros de agua de presión. Una vez que aumentó esa presión, recién ahí se abre la glotis. Todo ese aire que estaba contenido con gran presión va a salir súper rápido, porque siempre a mayor presión, a mayor gradiente, cualquier fluido se mueve más rápido. Bueno, el aire va a salir con gran velocidad, entre 100 a 200 kilómetros por hora, y va a salir expulsado con esa velocidad por para arrastrar secreciones y el agente irritante. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de la tos, el aire solo salía por la boca, porque recuerden que las coanas estaban taponadas. Y se escucha de una manera, ¿no es cierto? ¿Ah? Porque el aire choca contra las cuerdas vocales. En cambio, acá, en el reflejo del estornudo o espirro, el aire va a salir por la nariz y por la boca, va a expulsar un poquito de saliva, un poquito de moco de la nariz y al agente irritante. Y se escucha diferente el sonido, porque el aire sale por 2 cavidades, no solo por la boca. Así que fíjense que tos y estornudo son casi lo mismo, si se ponen a pensar, porque su utilidad es expulsar al agente irritante, ¿no? El profe no suele preguntar tanto esto, por lo menos pregunta los otros reflejos, que son más importantes, pero aparece, recuerden, dentro de la regulación de la ventilación, así que ténganlo en cuenta, ¿está?
Así que con esto estudiamos lo que tenían que saber de receptores de irritación, que son los que producen el reflejo del estornudo, o espirro en portugués, y el reflejo tusígeno, es decir, el de la tos. ¿Está? Tengan cuidado con este pizarrón, ¿ven? Me van a decir, me pusiste 2 veces la misma foto, porque me han dicho varias veces. ¿No? No, son 2 reflejos diferentes si uno se pone a mirar. Y por último, la verdad que si fuera por orden de aparición, de activación, yo hubiera explicado primero estos tipos de receptores que les voy a contar ahora. ¿Tá? Les pregunto algo, les comento algo. ¿Vieron que nosotros estudiamos hoy al principio hoy a la mañana y luego ahora al principio de la clase? Yo les dije, bueno, cuando hacemos ejercicio, ¿no es cierto? Nuestros músculos gastan oxígeno y producen dióxido de carbono. Y vimos que eso, el dióxido de carbono, por ejemplo, me activaba la zona quimiorreceptora sensible. La disminución de oxígeno, porque el músculo gasta oxígeno, me activa los quimiorreceptores arteriales. Así que, la pregunta es, bueno, recuerden que tanto la zona quimiorreceptora como los quimiorreceptores arteriales me hacen que aumente la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Pero si ustedes se ponen a pensar, cuando empezamos a hacer ejercicio, la frecuencia respiratoria aumenta a los 10 segundos. Entonces uno se pone a pensar, che, ¿será que tan rápido gasté oxígeno? Che, ¿será que tan rápido aumentó mi dióxido de carbono en 10 segundos? Hice así y ya está, ya tengo falta de oxígeno, aumento de dióxido de carbono. No. La realidad es que los gases, el oxígeno tarda en gastarse por el músculo. El dióxido de carbono también. Entonces la pregunta es, ¿por qué la frecuencia respiratoria empieza a aumentar antes de que realmente baje el oxígeno en sangre y aumente el dióxido de carbono? Gracias a los receptores de las articulaciones y de los músculos. Los receptores de las articulaciones y de los músculos ya le avisan a los centros respiratorios, che, mirá que Hermes se está moviendo, prepárate. Entonces, ¿qué hace los centros respiratorios? Empiezan a ingresar oxígeno y a eliminar dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque unos segundos después realmente van a empezar a variar esos gases. Así que fíjense qué inteligente el cuerpo. Los centros respiratorios ya aumentan la frecuencia respiratoria antes de que realmente se alteren los gases. Es como que se prepara para lo que va a venir. Así que, pregunta de examen. Cuando una persona empieza a hacer ejercicio, ¿qué receptores se activan primero? Esa es una pregunta. ¿Y cuáles son los más potentes? Es otra pregunta. ¿Qué receptores se activan primero? Los articulares y musculares, porque sin que hayan variado los gases en sangre, ya se activan. El cuerpo ya empieza a tener taquipnea, que es lo que les voy a mostrar ahora, sin que hayan cambiado los gases. Ahora, unos segundos, unos minutos después, ahí sí, me baja el oxígeno, me sube el dióxido de carbono y ahí sí, de forma potente, se activa la zona quimiorreceptora sensible y los quimiorreceptores arteriales. Entonces, vuelvo a preguntar, vuelvo a repetir. Cuando una persona hace ejercicio, ¿qué receptores se activan primero? Los de articulaciones y de músculos. Ahora, ¿cuáles son los receptores más potentes que se activan durante el ejercicio? Ahí sí, zona quimiorreceptora sensible y quimiorreceptores arteriales, pero tardan un poquito más en activarse. ¿Está? Es como una pregunta interesante. Por eso les digo, si hubiéramos hablado, por ejemplo, si yo les hubiera clasificado a los receptores de quién se activa primero, esto es lo primero que hubiéramos charlado. Entonces, los receptores articulares y musculares, nosotros los vamos a volver a estudiar en neurología. ¿Por qué? Porque son receptores sensitivos que también me muestran en qué posición se encuentra el cuerpo. Les pongo un ejemplo. Si yo cierro los ojos y me dicen, Hermi, tocate la nariz, me puedo tocar la nariz. Hermi, tocate con la mano derecha el hombro izquierdo. Lo puedo hacer. ¿Cómo puede ser que yo encuentre mi hombro con los ojos cerrados? Porque estos mismos receptores me permiten realizar sensibilidad posicional. Es decir, me indican, aún con los ojos cerrados, en qué parte del espacio está mi cuerpo. ¿Está? Eso lo vamos a estudiar en neuro, es para el final. Ahora lo tenemos que estudiar por el tema de la frecuencia respiratoria. Así que van a aparecer nombres raros acá, como corpúsculo de Pacini.
Bueno, en neuro, para el final tenemos que estudiar el dibujito del corpúsculo, cómo se activa, dónde está ubicado, ¿no? Por ahora les comento un poquito nada más para respirar. Los receptores articulares y musculares son mecanorreceptores, o sea, detectan la deformación del tejido donde se encuentran. ¿Dónde se encuentran ubicados? En las cápsulas articulares, ahí están los corpúsculos de Pacini. En los tendones de músculo están los órganos tendinosos de Golgi, y en las fibras musculares están los husos musculares, ¿tá? Entonces, en articulación y músculo esquelético es donde se encuentran estos receptores articulares y musculares. ¿Cuáles son los estímulos que van a captar estos receptores? Por ejemplo, si yo hago esto, la rotación articular, ¿tá? Lo mismo de las rodillas, en los tobillos, eso me va a activar a los corpúsculos de Pacini, ¿está? El aumento de la tensión del músculo, porque estoy haciendo ejercicio, se va a detectar en los tendones, donde están los órganos tendinosos de Golgi. Si cambia la longitud del músculo, porque significa que estoy corriendo, estoy haciendo algún tipo de pesa, algo así, el cambio de la longitud del músculo es captado por los husos musculares, que están ubicados a la altura del vientre de los músculos, en la parte más ancha, digamos, más gordita, ¿está? Al activarse entonces estos receptores, como respuesta me va a aumentar la frecuencia respiratoria, inmediatamente, fíjense. ¿Cuál es la utilidad de estos receptores? Preparar al organismo para el ejercicio. En 30 o 45 segundos me aumenta la frecuencia respiratoria. Y ahí está el detalle importante. Todavía no se alteraron mis gases en sangre, porque recién estoy arrancando el ejercicio. Sin embargo, ya tengo taquipnea. ¿Está? Súper interesante. ¿Cómo sería este reflejo? Cuando hacemos ejercicio, entonces, realizamos movimientos articulares, hacemos fuerza, así que cambian la tensión de mis músculos, la longitud de mis músculos, y se van a activar estos tres receptores que les nombré, musculares y articulares. Estos receptores, desde las diferentes partes del cuerpo, van a originar una señal sensitiva o aferente que se va a dirigir hacia los centros respiratorios. Los centros respiratorios van a producir una respuesta, es decir, una señal motora o eferente. Piensen, estamos haciendo ejercicio. ¿Qué necesito que haga el diafragma? Que se contraiga rápido. Además, necesito que la inspiración sea rápida, o sea, forzada. Necesito que la expiración sea rápida, o sea, forzada. Así que acá podemos decir todo lo que estuvimos estudiando hasta ahora acerca de músculos. Por ejemplo, entonces, al activarse el centro respiratorio dorsal, por ejemplo, por medio del par craneal número 10 y su rama, que es el nervio frénico, se va a contraer el diafragma. Recuerden que el diafragma entonces desciende y me permite la inspiración, ¿no es cierto? La entrada de aire. Pero al mismo tiempo el neumotáxico va a cortar rápido la rampa inspiratoria. ¿Qué significa esto? Que va a inhibir rápido al dorsal, ¿para qué? Para que la inspiración dure menos que lo habitual. Entonces, recuerden, si la inspiración es más corta que lo habitual, todo el ciclo ventilatorio dura menos que lo habitual. Por lo tanto, en un minuto entran más ciclos ventilatorios. Así que, ¿cómo va a ser la inspiración producida por el diafragma? Va a ser corta, pero va a ser profunda. Si digo corta, significa que en un minuto va a haber alta frecuencia respiratoria, o sea, taquipnea. Si digo profunda, estoy diciendo aumento de la profundidad de la respiración, de la ventilación, es decir, hipernea. ¿Cómo se le llamaba a la taquipnea más la hipernea? Recuerden que se le llamaba polipnea. Y eso me llevaba a hiperventilación, ¿no? Esos son los términos que por ahí ya habíamos estudiado y bueno, los aplicamos acá. Incluso yo ya les había dado el ejemplo que en el ejercicio hacemos taquipnea con hipernea, o sea, hiperventilamos, ¿no? Por otro lado, necesito que los músculos accesorios colaboren con el diafragma. Recuerden que en reposo estos músculos accesorios no los usábamos, pero en ejercicio sí. Así que se va a activar también el centro respiratorio ventral, el cual, a través de la médula espinal, va a producir la contracción de los músculos inspiratorios accesorios, como intercostales externos, escalenos y esternocleidomastoides. También durante la expiración va a producir la contracción de músculos expiratorios accesorios, como los intercostales internos y
los rectos del abdomen. ¿Tá? Todo eso para colaborar con lo que ya está haciendo el diafragma. Fíjense, en 30 a 45 segundos pasó esto, es decir, taquipnea con hiperpnea. Y ni siquiera empecé a ocupar el oxígeno todavía. Mis músculos todavía no están ocupando oxígeno. Mis músculos todavía no están produciendo dióxido de carbono. Sin embargo, ya tengo taquipnea para preparar a lo que va a pasar en un rato, que es que me baje el oxígeno y que me suba el dióxido de carbono. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si no se activan estos receptores, cuando me empiece a bajar el oxígeno, puedo entrar en hipoxia, y no quiero. Entonces el cuerpo ya se prepara para la falta de oxígeno. Se prepara eliminando dióxido de carbono, porque en un rato va a aumentar el dióxido en el cuerpo, ¿no? Así que, si juntamos lo que les dije acá, más lo que estudiamos en zona quimiorreceptora sensible y quimiorreceptores arteriales, nosotros podemos estudiar cuáles son las fases del ejercicio. Esto sí el profe le encanta preguntar, ¿tá? No es tan complicado, porque si se fijan es lo que les conté recién. Las fases entonces del ejercicio, fíjense que las podemos representar en este gráfico, ¿tá? Fíjense, acá tenemos la fase 1, después tenemos la fase 2, fase 3, y después ahí empieza a bajar la frecuencia respiratoria. Entonces, como pueden ver en este gráfico, vamos a ver que es un gráfico que me representa los cambios en la ventilación. Recuerden que si digo ventilación alveolar es en litros por minuto, ¿tá? O ventilación pulmonar en litros por minuto durante el ejercicio, ¿tá? Vemos cómo va aumentando la ventilación por aumento de la frecuencia respiratoria, y si dejo de hacer ejercicio vemos cómo baja. Entonces, fíjense que acá dice fase 1, 2 y 3, que serían durante el ejercicio. Si paro de hacer el ejercicio les puse otro nombre, primer cambio, segundo cambio, que es cuando dejo de hacer ejercicio, a ver qué pasa. Entonces, vamos a suponer que nosotros estamos en reposo, ¿ven? A ver, ¿qué apreté? Acá está. Vamos a suponer que estamos en reposo, como yo estoy ahora, ¿tá? ¿Ven? Estamos en reposo, perfecto. Buenísimo. La frecuencia respiratoria, fíjense, entre 0 a 20 litros por minuto, tranqui. ¿Ah? ¿Qué pasó? De repente, empiezo a hacer ejercicio en este momento. Inmediatamente, fíjense cómo aumenta mi frecuencia respiratoria, en realidad aumenta mi ventilación. Inmediatamente, ¿ven cómo rápido aumenta? Después vemos, en una fase 1, por ejemplo, se ve eso. Fase 2 empieza a aumentar progresivamente. ¿Ah? Ya les comento un poquito mejor esto. Fase 3, logramos una meseta en cuanto a la ventilación. Después, llego a este momento, listo, terminé de hacer mi ejercicio, así que acá paro. Paré, listo, terminé. Fíjense, ¿la frecuencia respiratoria va a caer así al toque? No. Así como tardó en subir un poco, también va a tardar en bajar. Por eso recuerden que consideramos que una persona está en reposo cuando pasaron 20 a 30 minutos después que terminó de hacer el ejercicio, ¿tá? Porque para la recuperación, fíjense que también hay un descenso como al principio muy brusco de la frecuencia respiratoria, parecido a lo que pasó acá al inicio, que aumentó bruscamente, pero después, fíjense, la frecuencia empieza a disminuir lentamente hasta volver al reposo, ¿tá? Entonces, vamos a detallar un poquito mejor lo que le tiene que contar al profe. Comencemos primero por el ejercicio. Vamos con la fase 1 que les conté recién. La fase 1 es ni bien se inicia el ejercicio, la duración de esta fase 1 es de entre 30 y 50 segundos, en donde lo que vamos a observar, como ven ustedes, es el aumento brusco de la frecuencia respiratoria, que hace que me aumente la ventilación en litros por minuto, obviamente. ¿Cuáles son las causas de que aumente la frecuencia respiratoria inmediatamente en 30 a 50 segundos? Es porque se estimula por parte de la corteza cerebral y también por los receptores articulares y musculares. Entonces, como yo sé ya conscientemente que estoy por hacer ejercicio, digamos que nosotros ya empezamos. Más los receptores articulares y musculares son los que me van a producir esta fase 1. O sea, que lo hago de manera consciente, porque la señal viene desde mi corteza motora, yo empiezo ya de manera voluntaria a hiperventilar. Y mis receptores articulares y musculares, que les mostré recién, también ayudan a esto, ¿no? Así que eso es lo que observamos en la fase 1. Un aumento inmediato en segundos
de la frecuencia respiratoria y de la ventilación. Puede aparecer antes de comenzar la actividad física, incluso, ¿está? Hay veces que ya estamos nosotros de manera consciente empezamos a respirar más rápido, o si no también empezamos a hacer cierto movimiento antes de realmente comenzar el ejercicio. Después tenemos la fase 2, donde se inicia pasado el minuto, o sea, fíjense, por encima de los 50 segundos de iniciada la actividad física, y se suele mantener durante unos 3 a 4 minutos, donde como pueden ver, no aumenta la frecuencia respiratoria de forma brusca, sino que es de forma más como progresiva. ¿Qué fue lo que pasó acá? Aumento gradual de la frecuencia respiratoria, dice ahí. Obviamente acá ya se empezaron a modificar los gases en sangre. Fíjense, lo más importante, aumentó el dióxido de carbono, así que se estimula la zona quimiorreceptora sensible. Me bajó el oxígeno, así que esto me va a estimular los quimiorreceptores arteriales. La presión arterial también se modificó, me va a activar los vasoreceptores. Y siguen activados, obviamente, los receptores articulares y musculares. Así que, al inicio del ejercicio, lo más importante es corteza cerebral y receptores articulares y musculares. En la fase 2, que es la que ocurre unos minutos después de comenzado el ejercicio, los más importantes son zona quimiorreceptora sensible y quimiorreceptores arteriales. Y después tenemos la fase 3, que fíjense que no se separa del lado, es como que se convierte la fase 2 en fase 3 del ejercicio, que fíjense que es pasado los 4 minutos de haber comenzado el ejercicio. ¿Qué pasa acá? La duración de esta fase es lo que dure la actividad física leve o moderada, así que mientras nosotros estemos, supongamos entonces, yo voy a correr alrededor de la plaza media hora, empiezo a correr, a los 30-50 segundos es lo que comienza el ejercicio y dura hasta cerca de 50 segundos. Entre 1 minuto a los 4 minutos, la fase 2 empieza a aumentar más la frecuencia de lo que estaba al inicio, y después, pasado los 4 minutos, hasta que se cumpla la media hora de ejercicio, vamos a suponer, voy a estar en fase 3, que es como una meseta. ¿Está? Como pueden ver acá, es como una meseta lo que vamos a tener. Esta fase, por eso aclara acá, si la actividad física es leve o moderada, vamos a tener esta fase 3 que es como de meseta. Ahora, esta fase no va a estar presente si el ejercicio es excesivo o de intensidad creciente, porque ahí va a seguir aumentando la frecuencia respiratoria. Es como que vamos a seguir en fase 2. Sigue aumentando porque más fuerza estoy haciendo. Entonces, el mecanismo acá es que la frecuencia respiratoria se mantiene constante. Entonces, si yo corro, vamos a suponer camino o corro alrededor de la plaza, más o menos a la misma velocidad, voy a estar en una meseta de frecuencia respiratoria. Ahora, si yo empiezo a correr cada vez más rápido, a veces paro, después corro más rápido, puede ser que no tengamos esta meseta, sino que continúa aumentando la frecuencia respiratoria, hasta que me canse, ¿está? Vamos a suponer que yo cumplí la media hora que yo quería caminar o correr alrededor de la plaza. Ahí paro, como les mostré acá en el gráfico, ¿está? Voy a parar en este punto, listo, terminé de hacer el ejercicio. Acá fíjense que marca un ejercicio de 15 minutos más o menos, pero puede ser lo que ustedes quieran que dure. Entonces, una vez que finalizo hacer el ejercicio, se inicia la recuperación, que como pueden ver, la frecuencia respiratoria y la ventilación no cae bruscamente, ¿ven? Es como, al principio cae un poquito y después, progresivamente, al igual que pasó cuando estábamos haciendo ejercicio. ¿Está? Entonces, la recuperación no le vamos a llamar fases. En el apunte del profe figura como primer cambio, segundo cambio. En el caso del primer cambio, fíjense, al inicio, el inicio de este primer cambio es ni bien finaliza el ejercicio, o sea, estaba corriendo y me quedo quieta y empiezo a descansar, ¿está? ¿Qué es lo que pasa? Cae bruscamente la frecuencia respiratoria, ya que no se van a activar más los receptores articulares y musculares, y la corteza cerebral de manera consciente dijimos, terminé de hacer el ejercicio. Obviamente que seguimos con taquipnea, pero baja bruscamente la frecuencia, ¿está? Seguimos con taquipnea, pero a menor frecuencia. Y después tenemos el segundo cambio, que esto ocurre 1 minuto después de que termine el ejercicio y a veces tarda hasta 20 a 30 minutos en normalizarse la frecuencia respiratoria. ¿Ah? Fíjense,
A mayor intensidad de la actividad física que hayamos hecho, más vamos a tardar en hacer este segundo cambio, esta recuperación. Generalmente es 20 a 30 minutos. Esto yo les decía cuando hablamos de frecuencia cardíaca y de frecuencia respiratoria y de presión arterial. Si un paciente viene a la consulta, viene al hospital y ustedes vieron que vino en bicicleta, que vino corriendo, van a esperar que el paciente descanse hasta 30 minutos y ahí recién lo consideran en reposo. Fíjense que es por esto que estamos diciendo acá. ¿Está? ¿Cuál es el mecanismo? Va a disminuir gradualmente la frecuencia respiratoria hasta lo normal. ¿Está? ¿Por qué va a ocurrir esto? Por la normalización de los gases en sangre. ¿Está? Continúo eliminando el dióxido de carbono del cuerpo hasta que se normalice la PCO2. Continúo incorporando oxígeno al organismo hasta que se normalice la PO2. ¿Está? Terminan también, debido a que se normalizan los gases, los reflejos quimiorreceptor y varoreceptor. ¿Está? Y también ya, lo mismo que dije en el primer cambio, ya no van a estar activados los receptores articulares y musculares. ¿Está? Así que esto de la fase del ejercicio sí, el profe le gusta tomar. ¿Está? Así que yo diría que tos y estornudo puede tomar como no puede tomar, eso, pero lo de receptores articulares, quimioreceptores, zonas quimioreceptoras, reflejo de hiperinsuflación de Hering-Breuer, ¿está? Son reflejos que por ahí le gusta al profe tomar bastante. ¿Está? Así que, perfecto. Con esto entonces terminamos todo lo que tenían que saber de regulación de la ventilación. ¿Está? Algunos reflejos ya los conocen, otros nuevos y otros que, tos y estornudo, no sé qué va a pasar si el profe va a tomar o no. ¿Está? Así que, vamos a hacer un recreo, 10 minutitos, y ahora a la vuelta del recreo entonces vamos a empezar con un tema nuevo, dentro de ventilación. Fíjense, yo le dije ventilación es largo, es lo que más vamos a tardar en dar. Así que, ¿qué nos falta ver de lo que estuvimos charlando? Las presiones dentro del pulmón. Habrán visto que hace un rato hablé de tos y estornudo, y hablé de presiones. Bueno, les tengo que explicar mejor cómo es ese tema. Así que, 10 minutitos de recreo, y continuamos con el tema que sigue. ¿Está?